Suscríbete a La Panterita. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Agradecemos la amabilidad y deferencia de Óscar Romero que siempre tiene para con nosotros porque quedó desvinculado oficialmente de Boca. ¿Cómo te va, Óscar? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Contanos estas sensaciones que tuviste, sabemos del cariño de la gente de Boca, estaba leyendo tu desvinculación en esta carrera profesional tuya. Contanos lo que estás sintiendo en estos momentos, dejando un club tan popular como es Boca. Sí, bueno, así mismo es, como decís, hoy me tocó firmar la desvinculación, mutuo acuerdo con la dirigencia de Boca, así que fue para mí sinceramente un placer parte de esta historia también de un club, como bien decís, tan grande, así que bueno, tuve un paso por la institución muy buena, me llevó muchos recuerdos lindos, así que contento por eso. Ahora, cuando contamos la historia de Óscar, y esto va para la gente que tendrá conocimiento, no tendrá conocimiento, en tu sentimiento, porque sos profesional, de pasapelotas a ser jugador de Boca, cuando no pudiste fichar en la formativa, Óscar. Sí, así mismo es. También tuve esa pequeña historia con esta institución grande, de chiquito que me tocó venir acá también con mi hermano, y bueno, después paso a tener esa oportunidad de poder ser partícipe del plantel profesional y ganando títulos también, así que un muy buen recuerdo, como dije, me llevo lo mejor acá de un club tan grande y tan potente como es Boca. ¿Qué edad tenía cuando te fuiste y por una cuestión de documentación la familia no pudiste fichar? ¿Qué edad tenías vos en ese momento en Boca? Y teníamos ahí con Ángel 13, 14 años, que tuvimos la oportunidad de venir acá, tuvimos un tiempito también viviendo en Casa Amarilla, no se dio por algunas cuestiones de papeles, en su momento por supuesto también eso nos dolió un poco porque teníamos esa ilusión de arrancar la carrera en Boca, pero como te dije, después el destino me volvió a este club y ya siendo profesional y como te dije y vuelvo a repetir, ganando el título también, que para mí fue muy importante eso. Bueno, Óscar, Cerro, Racing, saliste de la Argentina, San Lorenzo, Boca. ¿Cómo hablaste con Riquelme para ir a Boca? En este presente tuyo estamos hablando de esta desvinculación porque tu contrato terminaba en diciembre, te desvinculaste antes, en buenos términos como debe ser. Sí, por supuesto. Cuando me tocó venir acá fue quien levantó el teléfono, me dio esta posibilidad y me brindó esta opción. Lo tomé seriamente y por supuesto muy entusiasmado. Sabemos todos que es una institución muy grande, con mucha historia, en donde uno tiene que venir a dar lo mejor, y traté siempre de que llegué a hacerlo de esa manera, y bueno, agradecido también con toda la dirigencia de Boca, encabezado ahí por Román Riquelme, y bueno, para mí, vuelvo a repetir, fue un placer poder ser parte de esta institución, de la historia también,
bueno, me llevo lindos recuerdos y ahora a pensar lo que se viene y ver dónde me lleva el destino para poder seguir jugando. Está bien, estamos con Óscar Romero. Óscar, el técnico que te dijo, él te dijo, mira, quiero hablar contigo, o fue otro tipo de comunicación? ¿Cómo, perdón, Arturo? El técnico Almirón te dijo, voy a hablar contigo antes de ligarte, quiero explicarte lo que quiero para mi equipo. ¿Qué pasó con el técnico? No, en realidad esto fue un acuerdo con la dirigencia, de mutuo acuerdo llegamos, ya veníamos hablando de esta posibilidad, así que no me tocó esa posibilidad de hablar con el técnico, sino que directamente fue con la dirigencia y en donde nos pusimos de acuerdo rápidamente por la relación también que tenemos, una muy buena relación desde que llegué. Me trataron muy bien, así que cuando eso pasa, quizás cuando nos sentábamos a hablar de algunos temas, se da mucho más fácil por el tema de la buena relación que teníamos, y esto no fue la excepción. Habíamos hablado 2-3 días antes y bueno. Óscar, ¿y la madurez que te enseñó en estos momentos? ¿Qué te enseña, futbolísticamente hablando, en la parte humana? No, uno va creciendo, obviamente, como persona, como profesional, y sinceramente es lo que queda al final. Si bien uno trata de ser profesional y trata de dar lo mejor en lo que lleva de la profesión, del fútbol, pero trato de relacionarme de la mejor manera con gente, con los directivos. ¿Se cortó, Óscar? ¿Cómo? Perdón. Perdón, se estaba cortando. La mejor relación estás teniendo y te fuiste en buenos términos con Boca, que es lo importante, con Riquelme, y que te invitó a venir. Así te fuiste, en buenos términos. Sí, por supuesto. Como te venía contando, tengo muy buena relación con los directivos. Desde que llegué me trataron muy bien y bueno, así es mucho más fácil para llegar a un acuerdo. Y bueno, veníamos hablando ya hace 2-3 días de esta posibilidad. Bueno, se dio, digamos, un acuerdo y bueno, ambas partes quedamos satisfechos, y así que bueno, como te dije, voy a tratar ahora de ver de seguir con mi carrera y ver en dónde me para el futuro. ¿Por qué el Cerro Porteño se ilusiona con vos? Los hinchas nos están diciendo, y viene a Cerro, preguntan, ¿por qué tanta ilusión? ¿Llegaste a hablar con alguien de Cerro o no? Siempre cuando hay, digamos, mercado de pases, siempre está Cerro ahí. También la gente siempre llama a preguntar la situación y demás, y uno obviamente es muy agradecido y valora mucho esa predisposición que tienen hacia mi persona, el interés que siempre me demuestran. Siempre Cerro va a estar ahí en un lado del sentimiento, de mi sentimiento, porque es un club que prácticamente me dio crecer como profesional y que me brindó muchas oportunidades para que hoy en día sea lo que soy como futbolista, y siempre va a tener una parte muy buena, unos recuerdos muy buenos de mi vida, así que siempre están ahí pendientes. Esta vez también no fue la excepción, preguntaron, llamaron y bueno, que primero de resolver mi situación acá con la gente de Boca, y a partir de hoy ya y seguramente voy a estar analizando las cosas que me estén llegando. Esas cosas que te llegan, ¿vas a analizar lo de Cerro o podés decir, no, de momento es muy difícil que vuelva a Cerro? Analizo todo, Arturo. Trato de siempre de analizar lo que me llega de cualquier parte del mundo, y bueno, estoy con mi familia, con mi gente, trato de resolver lo que es mejor y es más beneficioso para uno. Bueno, sin cortar la posibilidad de Cerro, me supongo hay otras ofertas. Insúa de San Lorenzo dijo públicamente, hablé con Óscar, y vos le dijiste, tengo dos ofertas del exterior, lo que dijo el técnico de San Lorenzo.
Sí, también, como te dije anteriormente, hay clubes que llamaron y preguntaron, a sabiendas de que ellos también se iban informando por lo que estaba pasando en Boca con mi situación. Entonces hubieron clubes que se acercaron, a quien estoy muy agradecido. Como te dije, siempre uno agradece la predisposición, el interés, y bueno, como en ese momento estaba todavía vinculado a Boca, no di ninguna respuesta, pero como te dije, a partir de ahora sí ya empezaré a realizar las cosas que me llegaron, y seguramente en los próximos días, Dios mediante, decidiré dónde iría a jugar. Y el Vasco Vasco está interesado en vos. Sí, también tuvieron ese interés. Como te digo, Arturo, hay varios clubes, gracias a Dios, que preguntaron, que llamaron, pero bien, estaba vinculado con lo que es lo que era Boca. Me enfocaba más lo que era la institución y trataba de no meter eso en mi cabeza, pero obviamente ahora uno estando libre, empezaré junto a mi familia a analizar el futuro. Bueno, por eso, pero San Lorenzo es difícil, ¿no? ¿Cómo? Vasco puede ser u otro equipo extranjero, creo que el Botafogo se mencionó, pero lo de San Lorenzo es muy difícil, ¿no? No quiero cerrarle las puertas a nadie. Obviamente tengo que analizar, ver qué posibilidad hay. La idea, por supuesto, junto a mi familia, seguramente es salir al exterior, pero vuelvo a repetir, no le cierro las puertas a nadie. Analizaré bien, me sentaré ahí con mi gente y voy a analizar para ver qué es lo que más me sirve. En esa decisión tuya, ¿cuándo se tendrán 3, 4 días? ¿Volverías a Europa o es más Sudamérica, Oscar? Y seguramente lo más rápido posible. Ojalá que se dé lo más rápido posible, porque el tema que también no quiero esperar mucho. Trataré de decidir cuanto antes. No, en realidad estoy buscando algo del exterior, pero no tampoco quiero decirte un lugar específico ni poder decirte voy a ir ahí. Si analizaré todo lo que me llega. Hoy en día recién estoy con esa posibilidad de analizar y también obviamente de seguir con mi familia. Bueno, hablaste mucho de la familia, no tiene incidencia en lo de Cerro, porque Cerro por ahora no, por lo que se te siente, más bien es el exterior, y probablemente, no sé en qué tiempo, podrías volver a Cerro. Ojalá sea pronto. Uno siente mucho cariño con la gente de Cerro. Siempre sigo los partidos, no solamente a Cerro, sino que al fútbol paraguayo también siempre. Entonces siempre está ese cariño, pero como te dije, uno no te puedo decir cuándo volvería, porque eso no lo decido yo, sino que es el destino. Voy a ver qué es lo que me depara el futuro, y me acuerdo de eso, obviamente, seguramente en pocos años, o ojalá que sea en poco tiempo que me toque volver a hacerlo. Y en este tiempo de vinculación de Boca, ¿vas a venir al país, vas a volver a Paraguay y aquí lo vas a resolver, Oscar? Seguramente, Arturo, iría ahí con mi familia unos días. Como te dije, trataré de resolver lo antes posible para ver esa posibilidad de no quedar tanto tiempo sin entrenar. Y bueno, pero seguramente pasaría ahí con mi novia ahí a Paraguay un rato. ¿Y Ángel, se juntarían? ¿Podrían volver a jugar juntos o no? ¿O está Ángel en Corinthians? ¿Cómo es con relación a Ángel y vos en ese sentido? Sí, Ángel está ahí en Corinthians, tiene contrato todavía un tiempo largo, y siempre hablamos de esa posibilidad de poder volver a jugar juntos. Bueno, ojalá que pronto se dé, y si no, también obviamente Ángel está bien ahí en Brasil, y a mí me tocaría decidir dónde iría a jugar.
Oscar, y el tema de la selección, decís, ¿por qué no me llaman? Estoy en Boca, hablaste con los Barros Echeloto, en ese sentido, ¿qué hay? No he tenido esa posibilidad. Pero te gustaría volver a la selección. Sí, por supuesto, son decisiones, uno respeta mucho, obviamente, le desea lo mejor a la selección como siempre, esté uno o no, por supuesto Que tiene las ganas, ¿no? de tirar para adelante. Necesitamos nosotros volver a jugar el mundial, así que uno desde mi lugar trato siempre de ponerme bien, de estar en un nivel apto como para que ese llamado vuelva a mí, para poder ser tenido en cuenta otra vez. Mientras tanto, hoy me enfoco más en lo que sería mi futuro, que obviamente eso viene de la mano también. Si a uno le va bien en su club, por supuesto que puede tener mucha más chance de ser llamado. Y cerrando esto, Oscar, no queremos robarte mucho tiempo agradeciendo tu deferencia. ¿A vos te llegó a llamar Ramón Díaz o lo querés aguardar en otra ocasión? Técnico de Vasco. No tuve la posibilidad de hablar con él, sí con los directivos, que como te dije anteriormente mostraron interés, pero no más de eso. Bueno, Oscar, no te robamos más tiempo, te esperamos por acá, gracias por esta deferencia, valoramos mucho, te lo digo públicamente, la atención que estás teniendo para nosotros. Quisieras, como se dice en las entrevistas, agregar algo más, que no pregunté, ¿qué consideras decirlo o está todo dicho, Oscar? No, todo dicho, agradecerte por el llamado, Arturo, así que siempre estamos a la orden. Gracias, muy amable, gracias, Oscar, valoramos mucho. Oscar Romero, abrazo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Bueno, Dani Gamarra le envía saludo a Oscar, pero estábamos a ver el celular. Claro, y no, era imposible ver. Sí. Veremos para dónde, como decía Oscar, lo lleva el destino. Exterior. Sí, porque ya confirmó que gente de Vasco contactó con él, directivos. Gente de Cerro también, pero como que dio a entender que más para el Y exterior. cuando fue la pregunta a San Lorenzo no quería cerrar las puertas para no decir directamente. Botafogo también, lo de Ramón Díaz. Sí. Hay que ver. Lo importante es que tiene posibilidades. Sí, eso Tiene sí. Y lo de Cerro en algún momento, no decía ahora, pero... Quizás hay ahora que no, ver. pero para Igual más adelante. dijo que va a venir al país, me parece que por allí se llega a dar una reunión. Solo que lo de Cerro es hasta el viernes. Hasta el viernes. Sí, 28. hasta el viernes. Está ahí... Al límite. O sea, Solo al que límite. por la forma en que respondió un par de consultas, como que se lo nota decidido a seguir en el exterior. En el sí. exterior, que esa es la prioridad incluso de la Fíjate que familia. 1 o 2 años más sin dar fecha que tiene todavía para... Él tiene ahora... Importante que termine. 31 años. Sí, 31. A pesar del desenlace, de finiquitar antes de tiempo su Sí. contrato, habló muy bien del trato de la dirigencia de Boca hacia él, del club. Se refirió bien a Román Riquelme. Se refirió bien a Riquelme. Lo que quedó picante es el tema del técnico. Indiferente Sí. con el técnico, pero bueno, rescató el buen trato del club hacia su persona. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuotas de $269 o contado $19,990. Sportage, cuota de $299 o contado $24,990. Sorento, cuotas de $485 o contado $39,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Rodrigo, ahí te envié si podés imprimir, por favor, vamos a darle de Fortín, el tema del Carrulín.
de Fortín para Darío. A Cristian Ramuso un saludo muy especial de Cañas Fortín. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. ¿Te puede llamar Eduardo Dentice, Rodrigo? Antes vamos a cambiar después el tema de gerente de Catedral y vamos a estar. ¿Qué más sobre Oscar Romero? Nota exclusiva con Oscar Romero. Sí, lo que decía y justamente Germán planteaba el tema del entrenador. Sí, me llama la atención. Bastante llamativo que no Porque le haya hablado. La directiva de la institución. Hace 2 semanas, si no mal recuerdo, justo le había hecho un comentario a Arturo. Pero es una parte también que ya venía hablando con la directiva, o sea que ya se venía... O sea que ya tenía el mensaje como que iba. Y yo, como tuve la posibilidad de hablar con el asistente de Almirón, porque es de mi ciudad, es amigo mío, Maxi Velázquez, puedo dar el nombre tranquilamente, le pregunté por él, porque él venía de jugar muy bien, haber hecho un gol, y justo jugaban con Sarmiento y no fue ni citado. Después salió que tenía una molestia muscular, y le pregunté específicamente qué pasaba con Oscar, que no lo tenían en cuenta, y él me dice, no, al entrenador le gusta, le encanta, así fueron sus palabras. Lo que pasa que todavía no nos ha dado lo que nosotros esperamos de él. Así fue la respuesta de él. Sea cierto o no, pero bueno, y ahora 15 días después termina con este desenlace, finiquitando el contrato antes de tiempo. Entonces es evidente que no era del paladar del entrenador, pero bueno, yo tengo que transmitir que fue lo que me dijo su asistente en su momento. Y que hay que reconocer que en el último tiempo el nivel no era similar a lo que recordábamos de Oscar. Sí. Por eso perdió el puesto, empezó a ser suplente, pero igual como que sorprende porque en su momento se armó mucho revuelo, mucho ruido. Sí. Y sale de esta es que manera. con Ibarra, que fue el anterior, jugó muchísimo. Un segundo, por favor. Eduardo Dentice, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, gerente comercial de Farmacia Catedral. ¿Qué podemos decir los grandes descuentos de los días miércoles? Contanos, Eduardo. Arturo, muy buenos días. Un placer por este contacto. Bueno, miércoles, el clásico de la semana, el último miércoles de este mes de julio que pasó volando. Hoy van a encontrar productos con hasta el 50% de descuento con todas las formas de pago. Y lo bueno de todo, Arturo, es que para todos los clientes que hagan sus pedidos a través del 627-7000 o nos escriban al WhatsApp al 0982-927-610 y a todos los productos que elijan y paguen sus compras con Tepago de Bancar, automáticamente los clientes van a tener 10% de descuento adicional. Y te voy a dar un ejemplo, Arturo. Hoy, por ejemplo, el cliente que elija comprar un pañal de la marca Haggis, el Supreme, el Care Jumbo, el XX, el paquete por 30 unidades. Hoy en Farmacia Catedral lo van a encontrar con el 50% de descuento. De 145.200 le va a quedar en 72.600 guaraníes. Pero ¿qué pasa? Si el cliente llamó al 627-7000 y compró este pañal y eligió pagar con Tepago de Bancar, automáticamente de 72.600 le va a quedar en 58.100. Porque va a tener un 10% adicional a este producto. Es perfecto. Entonces reiteramos esto que está diciendo que es tan importante, Eduardo. Perdón porque repita, pero es tan interesante. Totalmente. Para todos los clientes que hoy llamen al 627-7000 o nos escriba al 0982-927-610 y elija comprar un producto, y al momento de pagar le dice al vendedor del call center, le dice quiero pagar con Tepago de Bancar, automáticamente si el producto que eligió hoy tiene 50% de descuento, automáticamente al pagar con Tepago de Bancar le suma un 10% y eso va a 60% de descuento. O sea que compró un pañal con 50%, de 145% le quedan 72.600, paga con Tepago de Bancar, automáticamente eso se transforma en 58.100 guaraníes, o sea que tiene un 10% adicional en todos los productos que hoy elijan. Así que es un buen momento para que pasen por Farmacia Catedral o llamen al delivery y aprovechen estos descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Y aproveché el día de la amistad también con Catedral, ¿eh? Totalmente. Hoy en Farmacia Catedral puede armar como perfecto para el amigo. Todos tenemos cada tipo de amigo. Ahora tenemos el amigo deportista, el amigo que se dedica a hacer ciclismo, futbolista, de todo un poco. Entonces en Farmacia Catedral puede elegir el combo perfecto y aprovechar estos descuentos hasta el 50% y
regalar ya anticipado porque ya se viene el Día de la Amistad, que es el domingo. Así que también a no olvidarse que hoy siguen acumulando cupones. Esto arrancó, la promo Amigo Catedral arrancó el 1 de julio, va hasta el 31, ¿verdad? Por la compra de 30.000 automáticamente van acumulando cupones y vamos a estar sorteando 2 scooters eléctricas, 3 conservadoras eléctricas para frío caliente y 5 vales de combustible por valor de 250.000 guaraníes cada uno, y esto el sorteo lo vamos a hacer el 1 de agosto, así que aprovechen, pasen por el local de Farmacia Catedral que mejor les queda y hagan sus compras con hasta el 50% de descuento. Está Eduardo, gracias, muy amable, gracias a Catedral, muy amable, y hay que aprovechar. Gracias, Eduardo. Un abrazo, comandante. Igualmente a vos, Eduardo Antice, gerente comercial de Farmacia Catedral. ¿Qué más de Oscar Romero, que habló en exclusiva para Fútbol Aldo Grande Monumental? Sí, el tema de Cerro, que en este caso hablaba de que probablemente no sea el momento, pero sí el cariño que le mantiene y que algún día le espera volver. Eso lo dejó en claro, me parece, Oscar Romero. Sí, yo creo que en algún momento va a regresar a su casa. No creo que ahora sea el momento indicado, digamos, más que nada para él, por su deseo de querer jugar en el exterior, de querer seguir probando suerte afuera del país. Pero bueno, nunca se descarta esa posibilidad. Sí, otra cosa que la considero importante cuando le preguntaba a Arturo sobre Ángel, el deseo de alguna vez volver a jugar juntos, y él le decía, está bien en el Corinthians, o sea, tiene contrato largo, claro. Por más de que no juegue, se nota que su intención está en permanecer allá en Brasil. O sea, el reencuentro va a esperar un rato, no van a jugar juntos todavía, probablemente ahora, inmediatamente Ángel y Oscar. Lo de Cerro es una ilusión, ¿qué es un término? Podría volver, pero no es ahora. Sí. Él tiene las ofertas del exterior y que cada mercado siempre lo buscan, pero no. Y él también muy protocolarmente cariño a Cerro, claro, pero hoy que sigue siendo fútbol paraguayo, que está siempre allí. Sí, pero hoy yo digo que no haya esa ilusión del hincha de Cerro que le escriben al niño y vuelve Oscar Romero, que vuelva. Hoy una vez que quedó libre ya pero es muy difícil. Hoy porque él resaltó exterior, repitió varias veces, sin dejar de reconocer el cariño que le tiene a Cerro. Ferro Párese a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Párese a 1156. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Ucibe Ayala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Bueno, y ahora vamos con el tema de que vos llegaste a tarde a la cita. ¿Por qué? Saba. Habló Germán, habló en 2 partes. Lo vi muy tarde, sí. No vaya a poner esa carita, yo te cuento bien. Me encanta que 11 de la noche vi recién, agarré el celular. Estaba haciendo RCP. Ayer hablamos con él, al Cantero, le valoramos mucho, con Mario, después le envié mensaje a Gerardo, era la noche. ¿Sabes qué hora me llamó? Era Cantero. Poné. ¿A la noche a las 12? 11:30. Acá tengo. Y le 11:29 iba a decir. 11:30, no me molesta para nada, le dije, porque hay una segunda parte. En instante lo que dice Saba. Después habló del plantel reducido, la cantidad de partidos. Saba en 2 partes. ¿Para qué medio habló? Para... DirecTV. Decí bienestar y certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes, más info al 218-4000. Redes Facebook o Instagram, Caja Mutual. ¿Qué eso está haciendo vos? RCP. ¿No sabe usted lo que es? Reanimación cardiopulmonar. ¿A quién vio? ¿A quién? Primero auxilio. ¿A quién estaba haciendo? Y a un muñeco, porque era la materia que teníamos anoche. Él sí, porque él... pasa que, por ejemplo, hoy día para sacar la licencia de conducir te piden hasta eso, curso de primer auxilio. Y hoy es una materia exigente para los entrenadores. O sea, está formado entrenadores, arqueros también. Perdón, 23-29 me llamó, era Cantero. Ahí está. ¿A qué hora dije yo?
23-29 dijiste. Te felicito, brillante. La L200, una pick-up que combina todo, descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, tu Brasil, Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250, www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Tenés ahí ese de... Y a las 11 tenemos con Gerardo, que ya le marqué hoy, el tema de José, que fue a Bulgaria. Arias. Está en Bulgaria. Firmó Gabriel Báez por Nacional de Uruguay. Sí. Que ya cuando se desvincula de Cerro, Gutiérrez dirige, el que era técnico de Olimpia. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Saba. Sí, tuvimos primeros 3 meses y pico muy buenos. Bueno, clasificamos pasando Fortaleza, pasando Curicó, clasificamos la Copa, el primer partido muy bien también. En el campeonato estuvimos peleando ahí el torneo hasta el final con Libertad y bueno, quedamos fuera después perdimos con Bolívar y perdimos con Palmeiras y quedamos fuera y bueno, ahí ya después de ese momento ya no, las cosas no estaban bien, así que decidimos entre los dos, digamos, terminar la relación porque ya sentía que no iba, así que nada, pero fue muy linda experiencia. Por ahí para nosotros nos cuesta darnos cuenta de lo que significan los equipos muy grandes que hay en Sudamérica. ¿Cómo es dirigir Cerro Porteño? ¿Cómo es la presión esta de tener que ganar? Porque Cerro Porteño te presiona para tener que ganar todo lo que jugás. Es difícil, sí, hay que trabajar mentalmente. Exactamente. Es como Boca, como River, como los equipos muy grandes de cualquier país. Ganar, no perder, no ganar los partidos y ya estás afuera, hasta como estás afuera, digamos. Terrible. Especialmente, fíjate que en Olimpia también estaba Diego Aguirre y duró 2 meses. Sí. Nosotros duramos casi 6, él 2 meses, o sea que no, la tolerancia en estos 2 equipos, por lo menos, que eran Olimpia y Cerro, muy poca. Libertad distinta porque tiene una organización mucho más estable, mucho más distinta, digamos, y por ahí tampoco tiene la presión que tiene Cerro o Olimpia, porque es un equipo muy bien manejado, pero no es un equipo de lo más grande de allá, entonces es distinto. Pero como experiencia fue muy buena, yo estoy orgulloso de haberlo dirigido y todo lo que hicimos creo que fue muy bueno también. ¿Y cómo se trabaja cuando pasa eso? Digo, pues yo tengo el recuerdo patente de los 3 primeros meses, explotaba, todo el mundo hablaba de Cerro Porteño, cómo jugaba, y después por ahí te tocó, ni siquiera te voy a decir perder un montón de partidos, sino alternar entre ganar, perder, y ya era como, yo leía los diarios de Paraguay, y era como, bueno, la salida de Saba. ¿Cómo se trabaja así? ¿Cómo se hace? No, lo que pasa es que nosotros no teníamos un plantel muy grande, y jugamos fuimos el equipo que más jugamos casi de toda Sudamérica, 29 partidos en 120 días, o sea, jugábamos un promedio de cada 3 días y medio un partido, y no teníamos un plantel 22 jugadores que sí, bueno, esto, y bueno, fuimos cambiando, fuimos rotando, y ya lo último se fueron quedando sin nafta, digamos, lo que jugaban habitualmente, y nos costó un poco, pero, no, bueno, hay que estar preparado, tener un plantel preparado para jugar 2 competencias. Nosotros creo que no lo teníamos, no te lo digo yo, lo dice mi gente también, y bueno, nos pasó factura. Los equipos de este estilo tienen que tener 22 jugadores que sean titulares y que puedan jugar, bueno, como pasa a River, como le pasa a Boca, como le pasa a muchos equipos de acá de Argentina. Bueno, de hecho a Libertad Olimpia, porque le tocó un grupo bastante accesible, pero Libertad también lo sufrió y Olimpia también lo sufrió. El campeonato Olimpia terminó de mitad de tabla para abajo porque apuntó la Copa, o sea, no es fácil si no tenés un plantel competitivo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Saba para que medio habló medio argentino. Y ahora tenemos para Diego Aguirre, que habló para medio uruguayo.
Ahí nos van a encontrar vos. Nosotros incluso retuiteamos. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH. Y el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Yo puse en mi Twitter también el Radio Sport 100% deporte. Sí, señor. Programa. Sí, señor. ¿Fue sorpresa para vos lo que pasó ese jueves de mañana, jueves 20 de julio? Mira, sí y no, pero es la realidad es que, como vos decís, estábamos todos enfocados en lo que era Copa Libertadores como el gran objetivo, sabiendo que era difícil, porque obviamente que te toque Flamengo en un cruce es complicado, pero bueno, era como el gran objetivo, y bueno, después, a ver, te queda como excusa, pero surgieron temitas internos, en el relacionamiento entre los jugadores y los dirigentes. Hubieron cosas que creo yo afectaron, los jugadores no concentraron, porque no se le pagaban determinadas cosas, y bueno, de alguna forma como que cambiaron el foco, y bueno, y no comenzamos bien esos partidos, pero de todas maneras era como el gran objetivo de lo que se hablaba todo el día de los partidos con Flamengo. Pero bueno, viste cómo son los cuadros grandes, hay que buscar algunas razones a veces para justificar cosas, y pasó eso. Tuvimos que salir, nos queda la bronca de decir, bueno, qué hubiera pasado con Flamengo, más allá de que era un partido tremendo, ¿no? Ni que hablar. El disparador es perder con San Lorenzo de la Copa Paraguay, como en la gota final. Sí, pero sí, se podría decir que sí, pero bueno, se entró en un momento ahí complicado, donde se rompió algo entre el relacionamiento que había entre jugadores, dirigentes, y nosotros estábamos en el medio, incluso interferimos en algunas cosas para tratar de mediar, pero bueno, a ver, desde el momento que venimos para acá, sabés que llegás a un club que tiene sus dificultades, que vienen de antes, ¿no? Dificultades económicas, sobre todo, por cosas que se arrastraban, y bueno, después termina incidiendo, más allá de que por él hicimos una copa muy buena, donde la gente se enganchó, donde los jugadores la verdad que jugaron bárbaro, y bueno, también fuimos muy irregulares, el nivel de motivación en la copa era altísimo, era como el gran objetivo, y después a nivel local como que no pasaba lo mismo, y eso se sentía, ¿viste? Claro. Que tuvieron también en un momento, Olimpia estaba como con una crisis de lesiones permanentes, ¿no? Que iban a tener como 7 titulares rotos al mismo tiempo, se te rompieron 2 jugadores importantes en el arranque, Derlis González y Brian Montenegro, ¿no? Sí, es verdad. Tuvimos una racha de lesiones impresionantes, y lesiones graves, ¿viste? Lesiones graves. Esos jugadores que vos decís, Derlis y Brian Montenegro, eran los 2 atacantes titulares, claramente. Bueno, Derlis, sobre todo, un jugador de selección, un jugador de mucho peso, de mucha incidencia. También el zaguero titular, Saúl Salcedo, que es un jugador importante, también ligamento cruzado roto previo a nosotros llegar. Entonces, sufrimos una serie de lesiones importantes, la verdad que, pero varias, y no teníamos en algún momento perdimos 7, 8 titulares. Entonces, fue bastante complejo, y además está la particularidad de que no podíamos reforzar al equipo porque Olimpia está con deudas, está inhibido por FIFA, y no podés hacer ninguna contratación ni interna ni del exterior. Entonces, claro, se sumaban las dificultades, y creo que de alguna forma eso obviamente en el potencial del equipo repercutía, pero bueno, también de alguna forma sosteníamos con la Copa, a pesar de las dificultades, pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan. Sabés que cuando venís a algunos lugares son
situaciones que no son fáciles y que hay que tratar de sacar adelante, pero bueno, yo creo que fue una linda experiencia, me trataron muy bien, tampoco voy a renegar de algo donde me sentí cómodo y bueno, así que nada, eso es más o menos un poco. ¿Qué descubriste del fútbol paraguayo? ¿Es parecido al nuestro? ¿Está mejor en qué? Nuestro, sí, es parecido al nuestro, tiene una liga muy competitiva, a pesar de que no es conocida, donde son pocos equipos y todos, digamos que son fuertes, o sea, de un contexto, pero realmente hay cosas parecidas a Uruguay, pero una liga que tiene equipos, la verdad, con un poderío como para competir, o sea, es bastante similar, te diga, a la liga uruguaya en muchas cosas. Claro. Diego, quiero aprovechar y preguntarte, ¿sabes que recién Nacional anunció que va a traer a Gabriel Báez, lateral argentino que está nacionalizado paraguayo, que jugó en Cerro Porteño? Seguramente lo viste. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué tipo de jugador es? No puedo opinar demasiado. Sí lo conozco, no tengo tanta referencia como para hablar así, pero creo que es un lateral correcto que bueno, que puede cumplir, sí, pero no te puedo decir mucho pero más de cosas. Lo que veías, buen juego aéreo, firme en defensa, sube algo por izquierda. Y el típico jugador defensa paraguayo, aguerrido, fuerte, con una subida correcta. Creo que puede ser una buena contratación. No estaba jugando en el Cerro Porteño, ¿no? Claro, no tengo, o sea, lo conozco, pero no en tanta profundidad, ¿viste? Bien. Él lo que pasa es que no estaba jugando en Cerro Porteño de titular. Claro. Y eso te sí, alternó, sí jugó, sí tuvo, pero bueno, no sé. Bien. Cuando te pasa esto de vuelta, vos has tenido experiencias fuera del país, algunas más largas que otras. ¿Qué contrato habías firmado vos con Olimpia? ¿Un año? No, hasta fin de año nada más. No, contrato corto, y ya, o sea, que quedó interrumpido, y bueno, a cambiar de planes, a rearmar un poco los planes de futuro, pero primero ir para Uruguay y después estar un poco tranquilo y bueno, y veremos. Esto es bastante dinámico, a veces te toca tener lindas experiencias, a veces de las otras, pero bueno, prepararme para otro desafío, sabiendo que es difícil, ¿viste? Salir permanentemente de Uruguay, ir a descubrir mercados nuevos, con nuevas culturas, con campeonatos que por ahí desconoces, y bueno, pero a ver, no reniego y me siento feliz de tener esas oportunidades. Claro, son posibilidades, bueno, ¿no?, que surgen en el momento y que bueno, las terminás tomando porque te tenés fe de que te va a ir bien en el momento. Claro, que surgen en el momento y que no analizás demasiado, decíamos, bueno, vamos arriba, es un equipo grande o lo que fuera, o te atrae alguna cosa, o también que tenés ganas de trabajar y decís, bueno, te tenés fe, vamos adelante, por más que sea difícil. Es algo, yo que sé, natural y que me encanta, encarar desafíos que te puedan salir bien o mal, pero creo que está bueno y es un privilegio tener estas posibilidades. Diego, tomando en cuenta la muy buena Copa Libertadores de América que hiciste, ¿cómo la ves para el tramo final? ¿Nuevamente los brasileños son los favoritos, son los que tienen más chance de llevársela? ¿O ves algún equipo? Sin duda, cada vez más me parece, cada vez más. Pero igual River argentino tiene un gran nivel, y es un equipo copero que puede sorprender, pero claro, aparte son 5 o 6 equipos brasileños, claro, por cantidad, y lo más probable es que ellos puedan llegar a definir, pero creo que River puede también ser una sorpresa. Bien. Diego, vos tenés 57, ¿no? 57, sí. 57, estás 60, en una edad... Del 65. Sí. Una edad linda, avanzada, pero viste, ya cruzaste la... avanzada, medio veterano, pero bien. Pero bien. Y con pelo. Y la verdad que muy bien. Bueno, te dije, 20 años de técnico
que no es poca cosa, 21, ¿viste? O sea, y mirás para atrás y tampoco parece que hace tanto que estaba dirigiendo a Plaza Colonia. Bien, bueno. O sea que pones todo lo bueno por delante, está bárbaro, porque después de la carrera que hiciste yo creo que hay que poner todo siempre lo positivo, ¿no? Y recontra bien, y viste. Pero te cuesta el duelo, o sea, yo qué sé, ese jueves de mañana estabas bajoneado cuando te sacó Olimpia, ¿te bajonea todavía? Bueno, pero siempre eso por supuesto, vos decís, puta madre, con todo lo que le metimos, con todo lo que le dimos y con todo lo que habíamos generado, ese ambiente de la Copa, queríamos ese... Pero no se la peleaste ahí en el momento de decirle, no, loco, déjame jugar la Copa. No, le dije, Presi, le digo, la chance que tenés de ganar el Flamengo con nosotros, que lo sabés. Pero viste, yo que sé, a veces no es ni siquiera decisión de él, viste, yo que sé, hay otras cosas. ¿Perdón? ¿Qué haces ahora de mañana en Paraguay? No, nada, porque estoy esperando ahí algunos trámites, algunas cosas para hacer, lo habitual, el tema del departamento, qué embole toda esa parte, Dios mío. Sí, por eso, me da un embole, pero rápidamente irme para Uruguay, bueno, y planificar un poco el futuro. Bueno, vacaciones primero y futuro. Cosas a nivel familia y esas cosas que cuando me surge y está la posibilidad, trato de aprovecharlo al máximo. Buen retorno, Diego, gracias, un abrazo grande y felicitaciones por la carrera, por sobre todas las cosas. Mal momento de Olimpia, pero bueno, pasan estas cosas también. No pasa nada, vamos arriba. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Le dijo la Copa, que dijo Aguirre, la Copa cuando le llamaron el jueves de mañana, que dijo. Sí, que la posibilidad de jugar ante Flamengo es con nosotros. De pasar a Flamengo es con nosotros. Como diciendo que la chance de pasar con Flamengo era con ellos. Que eso le dijo al presidente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12-15. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Digo, Carlos Romero, siento mucho cariño por Cerro Porteño. Siempre sigo los partidos, seguramente en pocos años, ojalá en poco tiempo me toque volver. Pero en años. Fue claro, en años. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Habló Carlos Romero en exclusiva. Uno siente mucho cariño con la gente de Cerro, siempre sigo los partidos, siempre está ese cariño. No te puedo decir cuándo volvería, porque eso no lo decía yo, sino que es el destino. Voy a ver qué es lo que me depara el futuro y me acuerdo de eso, obviamente, seguramente en pocos años, o ojalá que sea en poco tiempo que me toque volver a hacer. Frases de colección. Agradecido también con toda la dirigencia de Boca, encabezado ahí por Román Riquelme y bueno, para mí fue un placer poder ser parte de esta institución, de la historia también y bueno, me llevo lindos recuerdos y ahora a pensar lo que se viene y ver dónde me lleva el destino. Frases de colección. Oscar Romero. Gran feria de Tupi del 28 al 30 de julio con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y a cuotas. Viernes 28 y sábado 29 de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tienda webtupi.com.py. La gente sabe. Ayer decía Cardona que zafó que ya está pagado lo de Rambert, el asistente de Garnero. Llamarle a Gerardo Acosta. Si es así, porque dijo, el caso. Así es. Dijo, está en lo que ya se solucionó. Sí, casos que solucionaron, uno de ellos. Justo hablábamos en estos días con el doctor Acosta, así que seguramente tiene novedades. La próxima que charlemos con él. También otro tema que ayer decía Cardona en su discurso, en la cena aniversario, es el tema del cambio de técnico, que daba a entender que no se pueden quedar solamente con lo que está haciendo en un torneo, en referencia a la Libertadores, que tiene que sumar puntos en el campeonato local también, y por eso la decisión de Francisco. Caso FIFA finiquitado, dijo. Dinamo por Derlis, Eduardo López, Huracán por Saúl, Andrés San Martín, Seba Rambert, defensor, Ergas el defensor. Sí, Robert Ergas.
Estamos. ¿Cómo te va, Diego Ernesto? ¿Qué tal, Arturo? Un abrazo para todos, feliz día. Bien, Igual, señor. Gracias, día del abuelo. Nuestro día. Día Internacional del Abuelo. ¿Quién dijo eso? Yo dije nuestro día. Sí, felicidades, Ernesto. Igualmente para usted. Mucha felicidad. ¿Tu día? Sí, señor. Bueno, está el doctor Gerardo Acosta, un segundo. ¿Cómo te va, doctor? Buenos días, Arturo. Un saludo para hoy, todo bien. Ayer estaba diciendo que el tema, Miguel Cardona, que el tema está finiquitado, llegó el finiquito, no sé si técnicamente pronuncio bien, sobre Rambert, la demanda que le hizo Rambert a Olimpia. No, lo que te dije es que Olimpia todavía no pagó. Todavía no pagó. O sea, acordó, pero todavía no efectivizó el pago. No, ningún acuerdo, nada. Por lo menos pues, mi hermano no pasó, entonces mi cliente había negociado solo. Bueno, no sale bien, pero hasta ahora no abonó el reclamo que le hace Rambert, ¿verdad? No pagó, tiene 2 condenas y las 2 condenas no están pagadas todavía. ¿Qué dice? Que las 2 condenas no pagaron todavía. O sea, hay 2 condenas ya a favor de Rambert. Y todavía nada, ninguna cuota, nada de nada. El Club Olimpia tuvo 4 condenas. Las 2 primeras pagó en diciembre del año pasado y las 2 segundas que fueron este año todavía no fueron pagadas. Hecha la aclaración. Disculpano, técnicamente no está bien, periodística, vale mucho lo tuyo. Gracias, doctor Gerardo Acosta. Bueno, hasta luego. Había dicho, compañero Cardona ayer, que en aniversario del Olimpia, que dice Dinamo arreglado, y cuando aparece Álvaro Gutiérrez, ya está acordado, cerrado, Junior por Arias, cobro por formación de gremio de Freddy Noguera, base del caso de Erlis, del Basilea, y cuando se refiere a Seba Rambert, Sebastián Rambert, dice ya está pagado. Y son 2 cuotas abonadas y 2 que deben, ¿verdad? Sí, 2 condenas pagadas de las en 4 diciembre del año pasado y 2 más por resolver. Y en esas 2 nos decía el doctor Acosta que no hay novedades. Bueno, y vamos a ir, Ernesto, digo, si le parece a los Doctor Romero, ¿sí? Sí, claro. Habló en exclusiva, arrancamos. NPI, Fútbol a lo Grande Monumental. Hoy me tocó firmar la desvinculación, muy de acuerdo con la dirigencia de Boca, así que fue para mí, sinceramente, un placer parte de esta historia también de un club, como bien decís, tan grande. Así que bueno, tuve un paso por la institución muy buena, me llevó muchos recuerdos lindos, así que contento por eso. De pasapelotas a ser jugador de Boca cuando no pudiste fichar en la formativa, Oscar. Sí, así mismo también tuve esa pequeña historia con esta institución grande, de chiquito que me tocó venir acá también con mi hermano, y bueno, después paso a tener esa oportunidad de poder ser partícipe del plantel profesional y ganando títulos también, así que un muy buen recuerdo, como dije, me llevo lo mejor acá de un club tan grande y tan potente como es Boca. ¿Qué edad tenía cuando te fuiste y por una cuestión de documentación la familia no pudiste fichar? ¿Qué edad tenías vos en ese momento en Boca? Teníamos ahí con Ángel 13, 14 años, que tuvimos la oportunidad de venir acá, tuvimos un tiempito también viviendo en Casa Amarilla. No se dio por algunas cuestiones de papeles, en su momento por supuesto también eso nos dolió un poco porque teníamos esa ilusión de arrancar la carrera en Boca, pero como te dije, después el destino me volvió a este club, y ya siendo profesional y como te dije y vuelvo a repetir, ganando títulos también, que para mí fue muy importante eso. Oscar, Cerro, Racing, saliste de la Argentina, San Lorenzo, Boca. ¿Cómo hablaste con Riquelme para ir a Boca? En este presente tuyo estamos hablando de esta desvinculación porque tu contrato terminaba en diciembre, te desvinculaste antes. En buenos términos, como debe ser. Sí, por supuesto. Cuando me tocó venir acá, fue quien levantó el teléfono, me dio esta posibilidad y me brindó esta opción. Lo tomé seriamente y por supuesto muy entusiasmado. Sabemos todos que es una institución muy grande, con mucha historia, en donde uno tiene que
venir a dar lo mejor, y traté siempre de que llegué a hacerlo de esa manera. Y bueno, agradecido también con toda la dirigencia de Boca, encabezado ahí por Román Riquelme, y bueno, para mí, vuelvo a repetir, fue un placer poder ser parte de esta institución, de la historia también, y bueno, me llevo lindos recuerdos, y ahora a pensar lo que se viene, y ver dónde me lleva el destino. Le vamos a decir algo, porque habla de las ofertas de afuera, Ernesto, Diego, Edgar Cantero, compañeros. Y la niña que la acompaña se llama Nicole. Nicole, que no se moleste Nicole conmigo, por favor. Estamos hablando de lo de Cerro está allá, y lo de la oferta está acá las otras. La distancia que hay, tampoco va a poder ilusionar a Cerro. Oscar Romero, ¿por qué el Cerro Porteño se ilusiona con vos? Los hinchas nos están diciendo, y viene a Cerro, preguntan, ¿por qué tanta ilusión? ¿Llegaste a hablar con alguien de Cerro o no? Siempre cuando hay, digamos, mercado de pases, siempre está Cerro ahí. También la gente siempre llama a preguntar de la situación y demás, y uno obviamente es muy agradecido y valora mucho esa predisposición que tienen hacia mi persona, el interés que siempre me demuestran. Siempre Cerro va a estar ahí en un lado del sentimiento, de mi sentimiento, porque es un club que prácticamente me dio crecer como profesional, y que me brindó muchas oportunidades para que hoy en día sea lo que soy como futbolista, y siempre va a tener una parte muy buena, unos recuerdos muy buenos de mi vida, así que siempre están ahí pendientes. Esta vez también no fue la excepción, preguntaron, llamaron, y bueno, que primero de resolver mi situación acá con la gente de Boca, y a partir de hoy ya, y seguramente voy a estar analizando las cosas que me estén llegando. ¿Vas a analizar lo de Cerro o podés decir, no, de momento es muy difícil que vuelva a Cerro? Analizo todo, Arturo. Trato siempre de analizar lo que me llega cualquier parte del mundo, y bueno, estoy con mi familia, con mi gente, trato de resolver lo que es mejor y es más beneficioso para uno. Sin cortar la posibilidad de Cerro, me supongo que hay otras ofertas. Insúa de San Lorenzo dijo públicamente, hablé con Oscar, y vos le dijiste, tengo dos ofertas del exterior, lo que dijo el técnico de San Lorenzo. Sí, también, como te dije anteriormente, hay clubes que llamaron y preguntaron, a sabiendas de que ellos también se iban informando por lo que estaba pasando en Boca con mi situación. Entonces hubieron clubes que se acercaron, a quienes estoy muy agradecido. Como te dije, siempre uno agradece la predisposición, el interés, y bueno, como en ese momento estaba todavía vinculado a Boca, no di ninguna respuesta, pero como te dije, a partir de ahora sí ya empezaré a analizar las cosas que me llegaron, y seguramente en los próximos días, Dios mediante, decidiré dónde iría a jugar. Vasco está interesado en vos. Sí, también tuvieron ese interés. Como te digo, Arturo, hay varios clubes, gracias a Dios, que preguntaron, que llamaron, pero bien, estaba vinculado con lo que es lo que era Boca. Me enfocaba más lo que era la institución, y trataba de no meter eso en mi cabeza, pero obviamente ahora uno estando libre, empezaré junto a mi familia a analizar el futuro. San Lorenzo es difícil, ¿no? No quiero cerrarle las puertas a nadie. Obviamente tengo que analizar, ver qué posibilidad hay. La idea, por supuesto, junto a mi familia, seguramente es salir al exterior, pero vuelvo a repetir, no le cierro las puertas a nadie. Analizaré bien, me sentaré ahí con mi gente y voy a analizar para ver qué es lo que más me sirve. ¿Volverías a Europa o es más Sudamérica, Oscar? Y seguramente lo más rápido posible. Ojalá que se dé lo más rápido posible, por el tema que también no quiero esperar mucho. Trataré de decidir cuanto antes. En realidad estoy buscando algo del exterior, pero no tampoco quiero
decirte un lugar específico ni poder decirte voy a ir ahí. Si analizaré todo lo que me llega. Hoy en día recién estoy con esa posibilidad de analizar y también obviamente de seguir con mi familia. Lo que dice y escuchamos todo es que es el exterior. Cuando habla del exterior es Argentina para el exterior, entiendan. Lo de Cerro deja una posibilidad abierta para después. Él no deja de tener su cariño a Cerro, sí. Eso está claro, pero tiene ofertas del exterior, lo dijo. Ahora va a analizar con la familia, dijo. Bueno, hablaste mucho de la familia, no tiene incidencia en lo de Cerro, porque Cerro por ahora no, por lo que se te siente, más bien es el exterior y probablemente, no sé en qué tiempo, podrías volver a Cerro. Ojalá sea pronto. Uno siente mucho cariño con la gente de Cerro, siempre sigo los partidos, no solamente a Cerro, sino que al fútbol paraguayo también siempre, entonces siempre está ese cariño, pero como te dije, uno no te puedo decir cuándo volvería, porque eso no lo decido yo, sino que es el destino. Voy a ver qué es lo que me depara el futuro y me acuerdo de eso, obviamente, seguramente en pocos años, ojalá que sea en poco tiempo que me toque volver a Cerro. Y en este tiempo de vinculación de Boca, ¿vas a venir al país, vas a volver a Paraguay y aquí lo vas a resolver, Oscar? Seguramente, Arturo, iría ahí con mi familia unos días. Como te dije, trataré de resolver lo antes posible para ver esa posibilidad de no quedar tanto tiempo sin entrenar. Y bueno, pero seguramente pasaría ahí con mi novia ahí a Paraguay un rato. ¿Y Ángel, se juntarían? ¿Podrían volver a jugar juntos o no? ¿O está Ángel en Corinthians? ¿Cómo es con relación a Ángel y vos en ese sentido? Sí, Ángel está ahí en Corinthians, tiene contrato todavía un tiempo largo y siempre hablamos de esa posibilidad de poder volver a jugar juntos. Bueno, ojalá que pronto se dé, y si no, también obviamente Ángel está bien ahí en Brasil y a mí me tocaría decidir dónde iría a jugar. Oscar, y el tema de la selección, decís, ¿por qué no me llaman? Estoy en Boca, hablaste con los Barros Echeloto, en ese sentido, ¿qué hay? No he tenido esa posibilidad. ¿Pero te gustaría volver a la selección? Sí, por supuesto, son decisiones, uno respeta mucho, obviamente, de desear lo mejor a la selección como siempre, esté uno o no, por supuesto que tiene las ganas, ¿no? De tirar para adelante. Necesitamos nosotros volver a jugar el mundial, así que uno desde mi lugar trato siempre de ponerme bien, de estar en un nivel apto como para que ese llamado vuelva a mí, para poder ser tenido en cuenta otra vez. Mientras tanto, hoy me enfoco más en lo que sería mi futuro, que obviamente eso viene de la mano también. Si a uno le va bien en su club, por supuesto que puede tener mucha más chance de ser llamado. No queremos robarte mucho tiempo agradeciendo tu deferencia. ¿A vos te llegó a llamar Ramón Díaz o lo querés abordar en otra ocasión? Técnico de básquet. No tuve la posibilidad de hablar con él, sí con los directivos, que como te dije anteriormente mostraron interés, pero no más de eso. ¿Quisieras, como se dice en las entrevistas, agregar algo más, que no pregunté, que consideras decirlo, o está todo dicho, Oscar? No, todo dicho. Agradecerte por el llamado, Arturo, así que siempre estamos a la orden. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Muy bien, el trabajo editado Gustavito. Vamos a aclarar algo. Cuando dice me llamaron, no hace falta que sea ni Ariel Martínez, ni Juan José. Me llamaron, pues, un conocido de Cerro, uno que fue dirigente, que casi propongo tu nombre. Está bien, dice, te pueden llamar, pero oficialmente no. Lo que estamos hablando es que me llamaron de Cerro. Lo que dejamos en claro es lo que se interpreta, dijo Oscar Romero. Tampoco se ofrece ni mucho menos. Y que sigue siempre. Y que sigue siempre a Cerro y del fútbol paraguayo. Aclaró. Lo que pasa es que los hinchas de Cerro están enloquecidos con él, con Cecilio Domínguez, que volvió, y ya se están imaginando, Ernesto Diego, Oscar Romero en Cerro. Pero eso es ficción hasta ahora. Lo de Oscar es ficción. De la hinchada de Cerro, de llamaron, le puede llamar. Es un deseo más que una realidad. Claro, y le pueden llamar a decir y a consultar. Ese es el tema, Arturo. Oscar, que yo creo que es vasco. ¿Y vos?
Sí, para Brasil. Me Para mí parece. Brasil. Sí. Y lo dijo, cuando dice exterior habla Argentina para afuera. Sí. Para mí Uruguay. ¿Eh? Para mí Uruguay. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Arturo, hablando... ¿Quién Nacional? No hablando... sé, para mí Uruguay. Tengo el dato, así como solés decir, y lo estoy haciendo, estoy implementando esto, averiguar, indagar, buscar. Rescindió contrato con Cerro Gabriel Báez. Sí. Y el Nacional de Uruguay es nuevo club. Ahí está, y eso, un goleo uruguayo me dice que podría ir a... No, ya es un hecho. Ya es un hecho, ya está. Ya es un hecho, Gutiérrez el técnico. Bueno, y va a jugar contra Boca, hablando de eso, los octavos de Copa Libertadores. Sí, señor, Gabriel Báez, el que va Exacto. a Nacional de Uruguay. Gutiérrez es el técnico, dicho sea de paso. Nosotros incluso esta mañana hablamos con Gonzalo, un colega uruguayo, con todo esto que ya te queremos hablar. No contesta Gabriel, Gerardo, no contesta. Y Que bueno, venga Diego, nomás. Ernesto, Nicole, Edgar, ¿qué más? Que vengan nomás. ¿Qué? Que vengan nomás Nacional. ¿Quién eres? Nacional, como que hincha de venga, Boca, por eso te dice. Que venga nomás Nacional. Quiere decir que ayer cuando te pusimos los goles de Olimpia te partió el alma. Pero tenemos a Rosato y a Liceo, porque últimamente son más barra brava de Boca que periodista. Vamos Tratale bien, tratale bien. Últimamente de Boca. Tratale bien. ¿Verdad? Le vamos a llamar a los colegas. Tratale bien. No combina tu camisa con la campera. Boca. Y como hincha de Boca, ¿qué pensás de esta vinculación de Romero? Decime el año. No. Decime el año, Neto. Sí. Diego, Nicole, Edgar, ¿en qué año un arquero usó por primera vez un guante? No. Y decime en qué país. No, me mataste. Te puedo nombrar algunos jugadores de Boca de la época del 70 y pico. Te estoy hablando el arquero por Germán Cafa. Sí. ¿En qué año se usó por primera vez un guante? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Bueno, dejamos ahí. Chao, Neto. Chao, Diego. Chao. Adiós. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Hoy en Plug tenés los miércoles de gusto con descuentos increíbles en dulces, salados y productos gourmet. Todo lo que más te gusta, descarga ya la app de Plug y viví una nueva experiencia de compra Plug del súper que más te conviene. Bueno, Oscar Romero, ¿qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Voy a decir en esta mesa, yo me hago cargo. A mí no me dicen, yo pregunto. Yo no soy, me dijeron, ¿me entendés, Germán? Sí. Ayer yo entré en el extradito, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos jugadores di? Número. 9. Yo te voy a decir, hoy quien se está ganando el cariño y ya está renovando. Emilio Dar, ¿cómo te va, Emilio? Buen día, buenas tardes, Arturo, para algunos. A vos, a tus compañeros de la audiencia. ¿Por qué para algunos? Sí, porque algunos probablemente ya hayan almorzado, ¿verdad? Nosotros todavía no. Probablemente ni ustedes ni yo. Claro, nosotros si almorzamos después de las 2 de la tarde, pero estamos en y con tu actividad, en tu gestión empresarial, a lo mejor pasás de largo el almuerzo y lo que hay comer y pasás nomás, ¿verdad? O sobre todo cuando hay que atender al comandante, sin ninguna duda. Te agradezco muchísimo la cortesía y te retribuyo, Emilio. Emilio, Defensores del Chaco y no limpia partido ante Botafogo. Y tuvimos que hacer el cambio de escenario, Arturo, considerando la solicitud del Club Olimpia, argumentando que el nuevo técnico solicitó una reparación profunda del campo de juego y obviamente algo que nosotros no podemos resolver. Así que lastimosamente digo porque toda nuestra afición, nuestra gente se siente muy cómoda acudiendo a para uno, pero lamentablemente no tuvimos otra opción que mudar al Defensores este partido. Es verdad, lo que el campo de juego Olimpia no está en condiciones, lo pidió el propio Chiqui Arce ya no jugar ahí, dicho sea de paso por las condiciones del campo. Don Emilio Daer, ¿Santander ya está? Santander sí, claro, ya está practicando y espero que de hecho está disponible para el cuerpo técnico para los siguientes partidos. No, está disponible ya, él está bien, sin ningún problema, con Barceló. Sí, claro. Ahí él está, a ambos están un poquito, obviamente, con falta de partido, ¿verdad? Pero claro, ellos ya están disponibles para el cuerpo técnico. Supongo que estarán ya
como mínimo en el banco, o tal vez uno de ellos ya sea titular ahora en el próximo partido. ¿Y cómo está José Moya, Emilio? José Moya está con algunas, aparentemente, molestias musculares, pero que son tengo entendido, de menor cantidad. Yo creo que va a estar también para este partido contra Nacional. Estuve preguntando al médico, me dijo que está con un poquito de cansancio muscular, etcétera, sobrecarga, ¿verdad? Pero es probable que esté ahora para este partido contra Nacional. Presidente, hasta aquí haciendo una evaluación del arranque del clausura, ¿conforme con lo que está viendo de este Guaraní? Y nosotros ganamos 2 partidos y perdimos 1. En la evaluación así de números, tenemos que decir que no podemos estar disconformes, pero sí, claro, de vuelta, yo siempre digo, nosotros entramos a los partidos, entramos a los torneos para ganar todos los partidos. Eso, por supuesto, lo puede decir cualquiera. Pero hay mucho que mejorar, sin ninguna duda. Eso lo sabe el cuerpo técnico, lo saben los propios jugadores. Ellos tienen que ensamblarse todavía porque hay figuras, hay digamos que jugadores que están recién ingresados en el plantel, y eso hay que ir trabajando y ensamblando lógicamente. Hay mucho que mejorar. Presidente, la última vez que hablamos decía que Botafogo todavía no había pagado por lo de Matías Segovia. ¿Ya pagó? La última información que tenemos al respecto es que mañana pagan. Ellos tienen un plazo perentorio, desde luego, por contrato. Bueno, siempre hubiera un plazo, ¿verdad? Pero este es un plazo perentorio por contrato, el cual les obliga a pagar esta primera cuota, y si no lo hacen, entonces, no sé, en términos jurídicos, creo que decaen todo el resto de los plazos y tendrán que pagar el 100% del contrato. Si mal no recuerdo, la semana que viene, más o menos, tiene como vencimiento de ese plazo. Para dejar en claro, presidente, si ahora no paga esta semana los $400,000, el castigo, entre comillas, o lo que está firmado en el acuerdo es que después ya tiene que pagar todo completo, o sea, más de $1 millón en una sola vez. Así es, ¿verdad? Es así. Ese es uno de los términos contractuales. Le obliga a pagar el 100%. Yo tengo entendido que es así. Presidente, pasando a otros nombres y a otro tema también. Bruno Díaz está para ser el jugador que tiene o que va a tener minutos por la regla sub-18, pero nos hablaron de muy buenas condiciones del chico. Bruno Díaz es una cosita más nuestra. Verdaderamente estamos muy conformes con el rendimiento suyo en medio tiempo que jugó contra Tacuarí. Es una de las incorporaciones que el cuerpo técnico hizo al plantel principal, y es un chico que promete muchísimo, realmente muy habilidoso, y creo que nos va a dar todavía muchas alegrías. Estamos por lo menos, creo que muy ansiosos de verlo jugar incluso más tiempo en los partidos, de hecho. Presidente, y sobre las otras deudas que habían con Guaraní, por ejemplo, el club turco que no había pagado el préstamo de Morel los 6 meses anteriores, ¿alguna otra novedad que tenga sobre cobros que va a tener Guaraní? No pagó el club turco, y estamos también en un proceso de reclamo con ellos ante FIFA. Sí. Esos son realmente los 2 clubes que aún no han cumplido con nosotros, Botafogo y el club turco. Y por las dudas le pregunto, como hay días todavía de apertura del libro de pases, ¿alguna incorporación de último momento o ya están plenamente conformes? Y creo que hasta hoy estamos esperando uno más, y hoy sería la fecha límite. Si no, entonces ya creo que cerramos ya las incorporaciones al menos por esta ventana de pase, ¿no? Al menos el puesto podemos saber que están buscando. Sí, es un volante. Es un volante. Volante central. Argentino. Volante argentino. Sí, exacto. Sí.
Y bueno, Emilio, un saludo desde el aire, muchísimas gracias, valoramos mucho la atención. Creativo. Volante creativo. Perdón, Sí, pensé sí. que terminaba. Creativo argentino. ¿Y cómo está eso, presidente? ¿Se puede cerrar o no? Y estamos esperando realmente respuesta del club argentino, ¿verdad? Ya lo teníamos conversado la semana pasada, pero así son las cosas a veces, pueden o no cerrarse. De hecho, vivimos ya como un plazo máximo hoy, y si no, entonces ya nosotros también ya hemos decidido cerrar, y digo la posibilidad de contratar, porque ya estaríamos a muy última hora de todo el proceso, pero estamos bastante bien con el plantel, entre paréntesis, ¿eh? Correcto, presidente. Entonces, ese es el apuntado y la fecha es hoy. O sea, en principio, si hoy no se da lo del argentino, ¿sería préstamo? ¿Cuál es la idea inicial que le están proponiendo al equipo argentino? Lo del lateral, por ejemplo, llegó el hombre que era de River, Salomoni, le compraron una parte del pase. ¿Cuál es la propuesta que le hacen a este club argentino? En este caso también vamos a comprar un porcentaje del pase, y vendría por 1 año y medio. Eso Pero significa como que digo, esto está todavía en una etapa de negociación, por lo tanto no podemos entrar en muchos detalles. Muy bien, don Emilio Dal, te decía, perdón por la interrupción, no queremos robarte más tiempo en tu intensa actividad. Gracias por este tiempo, Emilio. Muchas gracias, Arturo. Saludos. Gracias. Emilio Dal, presidente. Bueno. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos. Lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. ¿Con quién Olimpia extiende ahora su contrato? No va a esperar. Ponle un papelito, a ver si alguien acierta. Zavala. Acá, mandame acá. Pasa que yo no sé a quién se le termina. Claro. 9 jugadores terminan. Pero claro, ¿a quiénes se le terminan? Uno de ellos, Tito Torres. Yo de los 9 sí tengo. Él, Otálvaro. ¿A quién se le termina? O sea, justo fueron los que sacaron sus comunicados en redes. O sea, Alcaraz también termina a fin de año. Y casi no Alcaraz, juega. Tito. No, yo, ¿Zavala? 9. Primero. Zavala no sé. Bueno, yo te voy a decir quién es el que continúa. Te dijo Francisco López. Zavala. Al que le renuevan ya es a Facundo Zavala. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 9 jugadores del Olimpia terminan su contrato. 9 jugadores. Entre esos 9 está Zavala. Claro. A Zavala le renuevan. Como Mecipar te acompaña en tus desafíos, solicita el crédito con tasa referencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000. Ingresa a nuestra web comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. Después uno dice, va a decir que uno es inoportuno decirlo, pero uno periodísticamente pregunta. Yo también tengo la lista, los nombres, y o sea, de que no seguirían. Protocolarmente es más correcto. El que se prende, y el que no está, no está. Vamos a hablar en otro sentido. El que quiere la gloria se prende a la gloria, el que no, bueno, buscará su destino. Balota tiene en el extra, vicepresidente del Olimpia. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que Me querés. estoy haciendo cargo. A Facundo Zavala le renuevan el Olimpia el contrato. Una cuestión de rendimiento, lógico, me parece el refuerzo que más rindió en Olimpia. Y que más continuidad tuvo. Y el ¿no? que sí, Más partidos pero jugó. se ganó el puesto. Sí, por eso. Terminó ganando el puesto. Al tener continuidad, quiere decir que rindió. Sí, y después el resto. No, yo tengo 2 nombres. Yo no lo voy a decir. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo todo sale sí o sí. 700 millones salen. 200 millones en el pozo, un Jeep Commander y 200 millones por número de cartón. 700 millones salen sí o sí con CNT. Se por Voy a emoy. explicar cómo es. 9 jugadores del Olimpia se terminan el contrato. Van a hablar con cada uno de ellos. El uno de los que se termina el contrato es Zavala, pero ya está decidido que Zavala va a continuar. Claro. ¿Se entendió lo que digo? Sí, sí. Porque es un momento muy sensible, porque Olimpia no puede incorporar jugadores. No es que puede sacar y traer. Claro. Olimpia no puede. Entonces, de los 9 jugadores que están terminando su contrato, niño, al que se le renueva
Esa Facundo Zavala. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% descuento real si sos de los primeros 100 en comprar un somier. Participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974-2020-25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. ¿Quién decía no te voy a decir? Gerardo Acosta. No les voy a decir, yo tengo los nombres, no les voy a decir. Claro. Primero, Secreto no sumario. es por temor a que diga este desestabilizador, como decía en la época de Schoner, se desestabiliza. Nadie va a desestabilizar nada. Vamos a ir a la otra cara. Como dijo Francisco, el que mejor rindió de las incorporaciones últimas, Facundo Zavala. Y ya le van a renovar el contrato. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Vení a Bristol y aprovecha hoy una cuota de regalo armando tu combo, amigos. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Con los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Terminado lo nuestro acá, no sé cómo decirle para la cadena Red Monumental Satelital Niño, otra vez Oscar Romero, por lo que nos siguen en Twitter, ya está en las redes, porque habló con nosotros. Su panorama es del exterior, no es Cerro hoy. No. Podrá volver a Cerro alguna vez. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Y el luqueño que fue a Bulgaria, Gerardo. ¿Está? José Arias fue a Bulgaria. Y queremos hablar con José Arias, que está en el fútbol búlgaro. Juga y ganan Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy y Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y ganan Slot del Sol Online. 12:49. Sosa Arias. ¿Cómo? Sosa Arias. ¿De quién habla él? Este es Sosa Jovellano. Él es Sosa Arias. Penana Luis. Para la audiencia también es Sosa Arias. No, Luis Cacabelo es Sosa Arias. Sosa. Jovellanos. Claro, Sosa Jovellanos. ¿Para qué iban sin entrar Luis Cacabelo? Él es Sosa Arias. Y nuestra. Para la audiencia también es Sosa Arias. Y nuestro nuevo Logan. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Eugenia, tiene estilo Eugenia, Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Brillante. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva el Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a www.shell.com.py/promo Brasil. Le dijo Barota el tema, estaban con Diego ustedes, el tema de contra San Lorenzo fue lo que rompió todo. Sí, exactamente, que ese partido no se podía perder. Siempre fue algo notorio, porque todos nos dimos cuenta de eso, de que ese fue el partido detonante. No hacía falta que lo digas el señor. ¿Qué? ¿Verdad? No, pero vos te pones, una cosa es tu opinión, que me parece pero era algo general. pero la dirigencia, ¿cómo toma? Vos podés tomar como aficionado, como hincha, periodista, claro. panelista. El tema es que yo, con el acumulativo malo que tengo, por ejemplo, Claro. y ver que me voy de esa manera para la dirigencia es un golpe terrible. Tu ventana a la Copa Libertadores era. No era la puerta, pero sí era la ventana. Sí, porque Y se cerró la ventana. Está ahora Claro. de Trinidense, que es el último en entrar a Libertadores. Y se puede ir de la Copa. Y que el año que viene no puede ¿Qué es lo que estar en Olimpia Copa? necesita? Plata. Plata. Estar en Copa. Por eso. Y hablando de Trinidense, están con las... te digo... Te hago una pregunta. ¿Vos crees? Es el partido. Me enteré que Tilo Campo tiene delivery. Sí, Roque. Sí tiene. Pero vaya a ver Robrero, Pio Roque. Roque Cudilla manda la foto de... Qué grande. Oh, qué fotito. Germán Cafa. Deporte del recuerdo. Roberto A. Federici, Deporte en el recuerdo. Gracias, Roque. Felicidades a todos los abuelitos, me autofelicito. Canción del gran Pablo Barrios. A todos los abuelos en su día. Tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Dónde nos quedamos, niño? En Zavala, En Olimpia. Zavala, sí, una buena para el hincha Olimpia, porque yo creo que esto festeja. Sí. Hoy el ¿Cómo rendimiento está? de Zavala, Sí. porque 3
Eso sí es. Voy no, a saber o sea, varios que se van. no, pero es tres, no, o sea, tres que llegaron a préstamos. Sí. Romaña, Zavala, Espínola. O sea, eso no significa que, porque es préstamo hasta fin de año, o sea, es informativo. El que ya sigue. Y de Leo Zavala. Ya está. Y después el otro porque son préstamos. Brillante. Son tres. Renueva Olimpia con Zavala. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Dice el arquitecto Lagoto, muchísimas gracias Arturo, igualmente para vos por el día del abuelo. Felicidades, arquitecto. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Dicho Richard da Silva. Sí, el hermano de legado Pablo. Atlántida. El hermano de Pablo. El hermano de Pablo, y nuestras condolencias a Pablo, a la familia de Richard da Silva, que representaba en la B Atlántida. Siempre muy atento. Siempre muy atento. Siempre muy Así que jovial mucha también, fuerza a la muy familia, jovial. mucha fuerza a la familia. Con la promo amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes. Si son socios de la Universitaria o Cooperativa Lambaré, 5% descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumo Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Están haciendo eco ya los medios argentinos y las cuentas partidarias. Hay una cuenta muy famosa, la 12 tuitera. La 12 tuitera. Se hace eco, debe ser de las páginas partidarias más fuertes de Boca en el mundo Twitter, o en el mundo X, ya porque cambió de nombre, es X. Y allí da, o sea, cita a fútbol a lo grande la 12 tuitera. Hablamos con Oscar Romero. Decía que, ¿cuánto duró Oscar Romero, Gustavito? No es aproximadamente, no, es sería. ¿Cuánto le debo sería? No, es sería, es. ¿Por qué te va a un lado? Sí, pero ese, sería eso es más para... No es sería. La sería está muy puesta la palabra. 11 minutos no me hablamos, veo. O'clock, dice. O'clock. Claro. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala bmyflores. ¿Por qué es lo que cortaste todo? No se cortó nada, no sea bola. Sí, tuvo un par de baches. Y hablamos por lo menos 20 minutos con él y él pone 11. Zapatero sus zapatos. El señor se encuentra con un ex alumno. ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién sos vos? Le dice el profesor en el día del abuelo. Por ejemplo, me llamo Juan. ¿Te acuerdas de mí? Abuelito, dime tú. Le mira al abuelo ya, pero docente. Le mira al chico. Ve así quién soy yo, le dice. Yo sí. Maestro. ¿Vos sabés? No. ¿Vos sabés la historia del reloj? ¿Del reloj? No. La enseñanza de vida. No. Uno de los niños traviesos le saca el reloj a uno de sus compañeritos. El alumno le dice al profesor... Ese, sí, no, otro, Gustavito, no, él que contó la vez pasada. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? Justo ahora que va a contar, él interrumpe. Es una historia de vida extraordinaria. El señor abuelo, docente, uno de los niños, dice, ¿no te acordás de mí? Yo soy docente porque vos fuiste mi profesor. Le dice el abuelito. Te voy a contar, le dice, lo que pasó y por qué yo seguí tu ejemplo. Uno de los niños traviesos le roba un reloj. Y ahí, lógicamente, le robaron el reloj, pudo haber sido jugando fútbol, donde sea. Le cuenta al profesor. El profesor le reúne a toditos los alumnos. Y le dice, voy a ponerle la mano, cerremos los ojos. ¿Sabes la historia vos? No. Extraordinaria, muy emotiva. Cerremos los ojos. ¿O querés que lea? Para equivocarme menos. No, yo lo leí. Es muy interesante. Divina la historia. ¿Ya sabes? Hoy lo leí en X. El mismo. Vos sabés que le estuve leyendo a mi señora a la familia. Muy bueno. ¿Va a leer vos o leo yo? No, usted. ¿Cómo le va a sacar perdón, usted? Bueno, él le dice, cierren todos los ojos. Y yo voy a meter la mano en el bolsillo de cada uno de ustedes. Una historia divina. Cierran los chicos. Y eso cuenta el chico. Y no sabía cómo fue la verdadera historia. Cierra el ojo que estoy inventando. No, estoy atento. Ve que me cuesta. Cierra el ojo.
Pero una recreación hay que hacer. Cierran el ojo toditos los chicos. Vamos a ponerle 7 años, 8 años, 5 años. Cierra el ojo. El profesor pone la mano en el bolsillo de cada uno de ellos y encuentra el reloj. Tenía uno de ellos. Y hace la corta. Después, abran los ojos. Acá está el reloj. El chico tenía miedo y temor que el profesor diga, fuiste vos, Víctor. No vuelvas a hacer. ¿Sabés qué hizo el profesor cuando metió la mano en el bolsillo de cada uno de ellos? Lo hizo con el ojo cerrado. Él nunca supo quién tenía el reloj. Ese chico que le encuentra al profesor abuelo le agradece profundamente. ¿Se entendió? Y por eso es su maestro. Y por eso es su maestro. Y por eso. Es decir, no delató, tampoco supo, porque el mismo profesor metía la mano en el bolsillo, que no sabía quién era quién. Y creyó el alumno que lo protegía. Y le dice el profesor, yo tampoco supe quién fue. Nadie supo. Nadie supo, ni el compañero ni él. Y eso quedó como un ejemplo. ¿Se entendió lo que conté? ¿O me equivoqué? ¿Metí la pata? No. Bueno, listo. Provaclansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Que es muy linda la historia y que por fin tenemos el placer de terminar la historia, de poder escuchar la historia terminada. Es una es muy, lo hizo rápido. Es un logro. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 091-434-771. El chico creyó que el profesor sabía quién era. Él no sabía. Porque así como los alumnos cerraron los ojos, el profesor también cerró los ojos, apareció el reloj y no sabía quién tenía, físicamente hablando. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y en movimiento hay móvil. Hoy es un día histórico, comandante. Terminaste de contar una historia. ¿Vos te reís de miedo de qué? No. Yo me di cuenta de eso al toque. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Le llamaste al...? Sí, ya está todo. 13-2. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Anoche, voy a contar algo, anoche en mi curso varios compañeros se rieron de mí. ¿Por qué? Por culpa acá de mi... ¿Por qué? Decían, a ver Germán, decí Rodilia, decí Bombilia. No, pues yo no hago para menospreciar a la Argentina. Entonces le dije, muy bien, aprendiste de Arturo cómo te enseñó. O sea, hay que mirar el otro lado, o sea que nos escuchan, compañeros míos. Pero fue un tema que hablamos anoche y nos reíamos los compañeros. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Dice, hay celo ahora con Eugenia, ¿vio? Dice, audio de mi nietita de 3 añitos que está en España, Asturias. Ponle un poco la última parte, por favor. Es para los abuelos. Para los abuelos. La última parte nomás. Hola, tío Dani. Abuelo. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Española. Audio de mi niñita de 3 años que está en España, Asturias. El abuelo está acá. Le envió así el audio. Está escuchando. Saludos a todos los abuelos. Avisarle a Pancho que hoy recién se acoplan 2 titulares que vienen directamente de San Pablo para mamá y dice. Ok. Sí, hoy recién. Hoy se acoplan. Contra... Qué linda escuchar una historia completa, comandante. De las soles será. Volviendo a las vacaciones de invierno, ya reportándome el colega Gustavo Sada, última hora. Qué lindo escuchar una historia completa. ¿Vio qué lindo que es Arturo cuando termina? Por lo visto es bueno. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Qué tal, Gustavito? Malaporte. Gustavito, pues aleluya. Primera vez el comandante terminó de contar una historia. ¡Aleluya!
será. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. ¿Qué tenemos para pasar 3-4 minutos que dijiste? Balota en fútbol algo. Ahora, enseguida. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. No va a haber ni habrá segunda chance para los apartados. No hay chance entonces. Todos van a correr la misma suerte de Gaby Báez. Están negociando para salir. Con cada uno, no hay Patiño vuelta atrás. Patiño ya sabe. Ayer viste ese, ¿cómo es la música? Vallenato. Vallenato, y ya le dijeron. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. 13.5. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. 13.6. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. 11 minutos dura ya trabajo editado de Gustavito Sánchez, Oscar Romero. Lo de Cerro, la ilusión está, pero hoy es ficción. A Cerro no vuelve por ahora. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes clase A, 30% de descuento en todos nuestros productos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. 13.7. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿El Robert Roja dónde va? Y lo quiere Vasco. Lo quiere Ramón Vasco. Díaz. Vasco ¿Y Ramón cómo Díaz. se llama? ¿Pfeiffer de dónde es? Pfeiffer es de Porto Alegre. De Porto Alegre. Gremio. ¿Y quién está ahí? Gremio Inter. Y en Río de Janeiro hablamos hace poco. El portugués de ellos muy cerrado, pero ¿quién está para hablarnos del bajo da gama, lo de... Hace poco hablamos con un colega de Río, pero no estoy recordando su nombre. Pasa Pasa que ellos cubren mucho por club también, o sea, Flamengo, Fluminense no es algo general. Claro. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. 13.7. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Ten la explicación, sound. San Bernardino. ¿Vos sabés, Darío? No, señor, para nada. ¿Y para qué pegó con hacerme bullying? Encima acertó, señor. Estaba bien. ¿Qué cosa? ¿Cómo se decía? Sí, La sí, pronunciación. sí. Vos estás con motivación, sound. San Bernardino. Qué buen portugués. Brillante. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Sabedores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 13.8. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Heladeras Tokio de 300 litros, frío húmedo. Antes en 18 cuotas de 278.500. Ahora 16 cuotas de 275.500 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Gustavito, decirle al comandante que cada vez que sea el día del abuelo nomás cuente la historia. O sea, una vez al año va a terminar una historia. Qué plomazo. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Dice, justito me subí al auto y San Bernardino, dice mi sobrino Emilio García. Mi cariño para vos, para Pelo, para toda la familia. Emilio García. Y ahí está. Ten la explicación, sound. San Bernardino. Vos estás con motivación, sound. San Bernardino.
Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Brillante, Chiqui Arce. Brillante, le dijo Olimpia. En esta cancha no. Sí. Me parece perfecto. Perfecto lo que hizo Chiqui Arce. Primer requerimiento. Y Guaraní va a jugar en el Sí. Defensores contra Botafogo en cancha Olimpia no. Claro. Porque le dice, esta es la cancha que nosotros tenemos. Sí. Brillante, Chiqui, ¿verdad? Muy bien. Sí. Brillante. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Ahora se viene Asunción de mis amores, dice Emilio. Mi nuevo tema en un homenaje a mi ciudad. Emilio García va a ser para Asunción. Vamos, Gustavito está esperando y nosotros todos, Emilio. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas súper útiles, kit para tu auto como cargadores, arrancadores, gatos hidráulicos, cajas de herramientas y más. Jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas en la sucursal Ciudad del Este, más info @petersen.py y petersen.com.py. Vicente Patiño, presidente del Club de Fans, plena sintonía de Lucerito. Club de Fans, Lucerito, ¿dónde es? San Lorenzo. ¿Actuaste ahí vos, Gustavito? ¿Club de fan de qué? Del estornudo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Cubi Seco, llámenos al 729-6060. Fleming. Cesarito desapareció. Sí, no sé qué te iba a preguntar. ¿Cómo no te con César? No sé. Víctor capaz que habló. A ver, ayer tengo mensaje. Cesarito. Te escribí al privado nomás ya ahora. Cesarito. Tema Iván Torres, él me envió ayer. Cesarito. César. No, Cesarito. ¡Ayer! Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1311. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. ¿Cómo no vamos a repetir la nota de Balota en el extra? Con mucho gusto para la red monumental satelital. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fútbol a lo grande. Brillante. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Si hay celo de los varones. Ella es Eugenia. Fútbol a lo grande. Bueno, Eugenia, si ahora quieren el varoncito puede enviarnos. Claro. Tu WhatsApp ahí yo. 0971 1080 10. Pero que anuncie quién es, nombre varón, porque Eugenia ya es la nena. Fútbol a lo grande. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. Fútbol a lo grande. El pato es que me te un té. Matías. Pero Matías el pacto. No tiene que ser eslogan. Fútbol a lo grande. El pato es que me te un té. Brillante, Matías. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Pero tiene que ser criatura, porque hay Poné. Qué pesado. Está un poco engripadito el niño. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. César Orrego. Buenas tardes, señor. Feliz día. En sintonía siempre. Buenas tardes, señor. Feliz día en sintonía siempre. Cesarito. Apareció Cesarito. No, Cesarito. Venimos recibiendo un golpe tras 8 pandemias. Chikungunya, se te cayó el celular, llantaste en el peor momento, perdió tu club. El 1 de agosto, día de la caña con Fortín Carrulín. Salí de la mala racha, comprá la petaca o el kit Baeponaco Carrulín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual para espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carrulín. José Arias, ¿cómo te va, José? Buenas tardes. Hola Rubén, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos? No, soy Arturo de Radio Monumental. Perdón. No te preocupes, saluda a Rubén Darío. José Arias, contanos tu presencia en Bulgaria, cómo se dio y cómo se pronuncia tu club, Stala, ¿cómo es? Zagora. Veroe Stara Zagora se pronuncia. Veroe Stara Zagora. ¿Cómo se dio tu presencia en Bulgaria? Sí. José, estamos con José Arias. ¿Cuánto tiempo estuviste en Luqueño?
Y bueno, primero te respondo lo primero. Mi venida acá al club y al país fue algo totalmente de sorpresa, a lo que ni yo me esperé. Solamente mi empresario tuvo contacto con un agente de acá, que sería directamente el presidente. Y nada, el presidente hizo las preguntas si yo estaba libre, si estaba con contrato y cosas así. Y llegamos a un acuerdo con Luque y rescindimos el contrato y me vine para acá ya hace una semana más o menos. En el Luqueño estuve 4 años, desde la sub-18 que estoy ahí en el club, que estaba ahí en el club. Por eso te preguntaba, José Arias, ¿y tu representante quién es? Tengo dos, son dos representantes que tengo. Uno es Matías Riquelme, que es ahí luqueño, y el segundo es Ariel Marenzi. Entre dos trabajan a la par, trabajan juntos. Cuando te dijeron, Veró está al azar ahora, ¿qué dijiste? ¿Vos Bulgaria? ¿Te preguntaste con quién? ¿Cómo? Sí, no, claro, obviamente cuando dijeron el nombre del país sí conozco ahora, pero el club no, y cuando dijeron me puse a investigar, y la verdad que es un club muy, muy lindo y también muy pasional. José, vos sos de San Ignacio, ¿verdad? San Juan. Sí, yo soy oriundo de San Ignacio, Misiones. Sí, ¿y allí en qué clubes jugaste antes de venir a Luqueño? En San Ignacio primero jugué en el club Capitán Alfonso del Puerto, y después tuve un breve paso por General Díaz, y de General Díaz volví a San Ignacio en el club 19 de marzo, disputé la Copa Paraguay ahí, y de ahí me fui para Luque, para el Esportivo. ¿A partir de qué categoría entonces en Luqueño estuviste? A partir de la sub-18. De la sub-18. ¿Y cómo te trajeron a Luqueño? ¿Cómo es esa parte de la historia? Y yo tenía un amigo que se llama Mario Jiménez, que era un amigo ahí de San Ignacio. Él tenía un tío que era formoseño, de nombre Nelson Cardoso, y Nelson fue el que habló con el coordinador del Esportivo, que era cuando eso el señor Waldimiro Acosta, el profe Waldimiro, y ahí me fui a probar. Recuerdo que fue un lunes de frío, a mitad de año, y nada, hice las pruebas ahí y me quedé. Francisco. Sí, José, preguntarte un poquito, arrancó recién el torneo, veo que están segundos, 6 puntos allí, pero más allá de eso, ¿cómo es la Liga de Bulgaria? Y sobre todo en esta época, ¿hace frío? ¿Hay canchas con nieve? ¿Cómo es la adaptación un poquito? Acá ahora mismo hace calor, están de verano, y la temperatura es ahí como en Paraguay, alza acá como los 35, 38 grados cada día. Y la liga es muy disputada, muy física, sí. Casi todos los rivales son los mismos, solamente que hay mucha diferencia con dos clubes, que son el CSKA Sofía y Lugo Goretz, que son, para todos acá, son los mejores del país, porque juegan Champions y cosas así. Bien, José, vamos a estar atentos a lo que ocurra contigo allí en la Liga de Bulgaria, un paraguayo jugando en ese país, así que desde aquí un fuerte abrazo y mucha suerte. Muchísimas gracias por los buenos deseos, y le mando un abrazo también ahí a ustedes. José Arias. Fútbol de Bulgaria. Y el que está en Hungría es Nicolás Morínigo, ex Olimpia. Lo había llevado Francisco Ferreira, dice Lorenzo Villa. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Clacol Paraguay. 1319. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1319. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio.
servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Celebra la amistad con beneficios hasta el 31 de julio con tarjetas de crédito Bancob. 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancob.com.py. Bancob, un banco con raíces. Lo que decía Balota, Red Monumental Satelital, en instante con relación a eso. Cuando quiera, Gustavito. Por otro lado, lo deportivo, Olimpia no levanta cabeza en el campeonato. No levanta cabeza y eso se tiene que corregir necesariamente. Ahora, don Pedro, esa eliminación de Copa Paraguay cayó hondo, pesó en Olimpia, me imagino. Ubicate nomás vos en el tiempo y en la forma. Estamos jugando contra un equipo que está jugando en otra liga, no la nuestra, y caer eliminado, no sé, ya evidentemente que estás tocando fondo, ¿verdad? Viene Arce para técnico de Olimpia, a partir de ahora lo calificó de una vergüenza lo ocurrido en Copa Paraguay. ¿Se mantiene con esa postura? ¿Cómo se levanta? ¿Hay una llamada de atención al plantel franjeado? Está el partido a la vuelta de la esquina, don Pedro, ante Flamengo, juega el fin de semana ante Trinidense, va a Encarnación, y hay una situación que complica mucho, y más aún en el hincha de Olimpia, por todo lo que viene atravesando el decano, don Pedro. Nosotros vamos a cumplir los compromisos que tenemos. De hecho, nos preparamos todo el año para esto. Acá no hay justificación. Tenemos que, si es posible, pasar Flamengo, a lo que apuntamos desde el inicio, ¿verdad? Los argumentos tienen que desaparecer. El fútbol y el Olimpia no es solamente la Libertadores, ni nadie te garantiza por el hecho de que tuviste una buena performance acá, que tengas que seguir. El Olimpia tenía que mover la estantería. Nosotros necesitábamos no poder seguir ahí, no poder estar pensando solamente en la Libertadores o en el resultado que tuvimos en la Libertadores. Siempre se habló de lo de Chiqui Arce, eso no es tampoco un misterio, pero el hecho de que no haya llegado a los resultados, pero no era solamente no haya llegado a los resultados, de cómo jugaba el equipo. ¿Podrían haber separados en el plantel de Olimpia? ¿Hay cabecillas en este plantel del equipo franjeado? ¿Hay algo ahí, don Pedro? De momento no. El partido es contra Flamengo. Después de eso, a ver qué pasa. Claro, yo creo que contra Flamengo se van a poner las pilas y van a poner toda la carne al asador, eso indiscutiblemente. Y de hecho es lo que marca el resultado, es bueno para Olimpia, es bueno para los jugadores. Yo creo que acá todos van a salir beneficiados con un buen resultado. En la cancha son 11 contra 11. Yo creo que todos somos conscientes de que Olimpia se preparó para esto. ¿Y qué hay para decir de su parte sobre, por ejemplo, el nivel de algunos jugadores? Si le llama la atención, le disgusta, entiende que la gente esté enojada en este momento. Claro que se entiende perfectamente a la gente con su enojo. Nadie esperaba un rendimiento de esta manera de parte del primer equipo de Olimpia. Fíjate que contra San Lorenzo pusimos el equipo titular. Entonces, vos esperabas, y en los demás partidos lo mismo. Entonces, tendrían que haber dado mucho más de lo que hasta ahora recibimos. Estamos en la tercera fecha, vamos a entrar en la cuarta fecha con 0 puntos. Don Pedro, ¿hubo reunión con el plantel de jugadores del Olimpia? ¿Hay un disgusto por parte de ustedes hacia los jugadores? No puede haber un disgusto como disgusto
podemos no estar de acuerdo con los resultados, pero así no se maneja o sea, yo no, son empleados del club, no es un disgusto lo que corresponde en estos casos, no solucionar nada ellos saben lo que tienen que hacer y creo que más que eso saben lo que tienen que rendir. Don Pedro, cuando se dio la salida de Aguirre, ¿cuál fue la respuesta del entrenador? ¿Desea que se le pague todo? ¿Ya se le abonó todo? ¿Cómo quedó eso contractualmente? ¿Puede venir una futura demanda si no hay acuerdo? ¿Cómo está esa situación? Porque eso también preocupaba al hincha de Olimpia. Dame un ratito, ellos muy recientes, eso están haciendo los arreglos. Lo ideal sería tener un buen arreglo con él y bueno, para adelante. Muy buena persona, un excelente técnico. No le fue bien, bueno, hasta ahí. Pero eso de que una futura demanda y cosas por el estilo, me parece que no se habló de nada. Pero hasta aquí no hay acuerdo económico con él, no le abonaron algo para rescindir. Hasta aquí no, la rescisión de contrato no se dio. La rescisión de contrato se dio. ¿Pero con un abono? No se puede decir eso porque eso maneja la parte jurídica y la parte económica. Uh-huh. ¿Qué es lo que más le preocupa a don Pedro a título personal del Olimpia a partir de ahora? Que tenemos que remontar y tenemos que mejorar los resultados que tenemos hoy día en la cancha. No condice con lo que es el Olimpia. ¿Y cuál es la autocrítica como directiva o como miembro de directiva también de este momento del plantel, don Pedro? Cumplimos en todo, nos ponemos al día con los salarios, estamos con ellos, se les acompaña en todo lo que tienen que hacer. De parte del Olimpia y de la directiva hay un compromiso de un salario. Ese salario nosotros estamos al día. Así instituimos o no extras de premios, no es un salario. Nosotros cuando hacemos un acuerdo con ellos, en ningún momento hacemos un contrato en donde le decimos tenés tanto de salario más tanto de premio. No, el premio sale así. Hasta te diría del bolsillo de la dirigencia. O sea, hoy están al día con el plantel. Nosotros estamos al día con el plantel. Quizás en algunos casos haya un mes de atraso por el tipo de acuerdo que hicimos, pero totalmente considerado con ellos. Don Pedro, ya que hablamos del tema, esa postura que tuvieron los jugadores, por ejemplo, en la primera fecha, yo sé que ya se solucionó después, pero como que ante la gente queda que a partir de ahí se volvió a tambalear en algunos aspectos la interna del plantel. ¿Eso cómo lo tomó en su momento la directiva, aquella primera fecha ante Tacuary? Y la verdad que a nadie le puede gustar ese tipo de cosas. No podés estar desviando la atención del equipo cuando que el equipo tiene que estar preocupado por rendir en la cancha. ¿Y te parece empezar a discutir una cuestión económica a puertas de un gran campeonato que ya no nos fue luego bien? Y es porque no teníamos los resultados que los jugadores tenían que haber dado. Fíjate que en la primera rueda nosotros terminamos sexto o séptimo. Entonces, cae de Maduro que no va a caer bien eso. Bueno, don Pedro, y sí, como bien dijo, tiene el Flamengo niño, Víctor, el partido ante Flamengo, el campeonato del fin de semana, obligado a ganar Olimpia, 3 partidos jugados, 3 partidos perdidos, queda la Libertadores. Don Pedro, estamos mirando acá también en los números y en el acumulativo, Olimpia tampoco está bien, don Pedro, eso también de alguna u otra manera, digo esto por los partidos que se vienen, no queda otra que ganar y dar la vuelta a página a partir de ahora. Acá tenemos que ganar y ganar todos los partidos. Tenemos que dar la vuelta a la hoja y ir para adelante. El que se prende y el que no está, no está.
Tiraste algo importante, don Pedro. El que se prende, se prende, y el que no, no está. ¿A qué te referís, don Pedro, con eso? Para ser un poco más específico en esa palabra tuya. Y elemental es el que quiere, vamos a hablar en otro sentido, el que quiere la gloria se prende a la gloria, el que no, bueno, buscará su destino. Don Pedro, habla permanentemente usted con Cardona. ¿Cómo él vive estos días? Sí. Y bastante nervioso, ¿qué querés que te diga? No podés estar muy feliz con los resultados que estamos teniendo deportivamente, ¿verdad? En los otros aspectos sí andamos bastante bien. A nadie le puede gustar ese tipo de resultados, a nadie le cae bien. Es más, nosotros hoy tendríamos que estar tranquilos disfrutando de la punta del campeonato. Bueno, teniendo en cuenta los rivales que se dieron en el comienzo del campeonato también, porque son equipos que están peleando en la zona de abajo y como bien decía, se eliminó con un equipo de la intermedia. El comienzo no es el mejor en este semestre, don Pedro. Para nada es el mejor. A nadie le puede gustar esta situación. Don Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias, don Pedro. A usted, mi respeto de siempre. Gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Pedro Balota. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Sigue la población de primera a la intermedia. ATR con Flow. Puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 32. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce ingresando a asismed.com.py. Minutos de repaso de lo que se viene el fin de semana. Antes, hoy, otro equipo de primera que entra en acción en la Copa Paraguay. Resistencia 2 de mayo. Será a las 16. En el Ricardo Grego, Resistencia 2 de mayo. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota de $269 o contado $19.990. Sportage, cuotas de $299 o contado $24.990. Ingresa a kia.com.py o escríbenos al 0981 669999. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Ucibellala, casi R y 2 de mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Y respecto a ese partido, ambos van con equipos suplentes, tanto 2 de mayo como Resistencia, priorizando su torneo, uno en primera y otro en intermedia. ¿Cómo te va, don Nicolás Rojas? Todo bien. Don Nicolás, te estamos llamando Radio Monumental. Robert se va al Vasco da Gama de Río. Es la información que tenemos. ¿Te comentó algo, Robert? Y ayer me dijo, pero no está todavía todo seguro, me dijo. No, está bien, Nicolás. Lo que queremos saber es, se va de River, lo quiere Vasco da Gama, que está Ramón Díaz, que lo conoce, es técnico de la selección paraguaya, pero te dijo, Robert, tu hijo, que puede ser, se puede dar, don Nicolás. Y así es, la propuesta es así, que él quería salir, pero hasta el momento no hay ningún cosa confirmada. No, nada confirmado, pero así como está, te dijo Robert que hay posibilidades, Nicolás, que vaya a Vasco da Gama de Brasil. Así es, hay posibilidades. ¿Y cuándo te dijo él ayer eso? Ayer estaba hablando con él y me dijo que estaba negociando, pero todavía no está todo confirmado. Claro, se está negociando con Vasco da Gama. Le compra el pase a River Plate de Argentina, de tal manera. ¿Y qué más te dijo del Vasco da Gama? Ferreira, hay un paraguayo, Sebastián Ferreira está ahí. Te hizo un comentario, Oscar Romero, don Nicolás, está en el interés del Vasco da Gama. ¿Qué más te dijo tu hijo Robert?
Lo que dijo que Ferreira que ya... Parece que ya estaba ahí. Sí, ya está. Y ahora se sumaría Robert y podría ir Oscar Romero. ¿Y quién más está ahí? Galarza, Matías Galarza. Sebastián Ferreira me comentó que ya estaba ahí. Y bueno, y se podrá sumar Robert. ¿Cuándo va a volver a hablar contigo, Nicolás? Ya la tardecita, pues, siempre a la noche hablamos. Bueno, te llamamos después. Gracias, don Nicolás. Saludos a la familia. Bueno, gracias, chau. Adiós, Nicolás Roca, papá, ya lo dijo. Ya está en la negociación. Sí. Es decir, es oficial. Claro. Todavía no confirmado, pero sí. Pero iría Ferreira porque sabe más. Sí, claro, ya sabe todo. Ya comenzó Vasco. ¿A préstamo le compra el pase? A préstamo. Porque sale la página de a préstamo. A préstamo con cargo y con opción a compra. Ahí está. Cuando termine el préstamo. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Iría a préstamo. Claro. No hay que comprar pase de bajo de gama, niño. Sí. A préstamo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. Decidí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Informate al 218-4000, redes Facebook o Instagram, Caja Mutual. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresá a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Tigre Ramírez, ministro de Deporte. Sí, el Tigre Ramírez. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250, pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. El viernes arranca la fecha 4 del torneo clausura General Caballero, Sportivo Luqueño, viernes a las 17. Celebra la amistad con Farmacias Catedrales, por eso que sorteamos scooter, conservadoras a batería y vales de combustible para compartir con tu aliado fiel. Desde 30.000 guaraníes generás cupones. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Llegó la promo de Santa Elena, Gran Vino, Grandes Premios, Gran Viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu Gran Vino para viajar con Santa Elena. Más de repaso de partidos. Guaraní Nacional igualmente el viernes 19:30. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Más de repaso de juegos el sábado. Trinidense Olimpia a las 16:30 en Encarnación. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Gran feria de Tupí del 28 al 30 de julio con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y a cuotas. Viernes 28 y sábado 29 de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco, llámanos al 569-9000. Tienda webtupi.com.py, la gente sabe. Más de repaso de partidos. Ameliano Libertad del Día, sábado a las 19. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hoy en Plug tenés miércoles de gusto con descuentos increíbles en dulces, salados y productos gourmet. Todo lo que más te gusta. Descárgate a la app de Plug y viví una nueva experiencia de compra. Plug, el súper que más te conviene.
Más de repaso de partidos. El domingo, Guaireña ante Tacuaré a las 16. Un gran viaje comienza con un gran beneficio en alianza con Gol Líneas Aéreas. Te ofrecemos 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Conoce más sobre este y otro beneficio en visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Guaireña Tacuaré, decíamos el domingo a las 16. Más tarde, Resistencia Cerro, 18:30. Esto será en el Defensores. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000. Ingresa a nuestra web comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con Pedidos Ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Atento Olimpia, hoy hay Copa de Brasil para mirarlo a Flamengo. Ante Gremio juega el partido 20:30, hora paraguaya. Gremio como local es la semifinal de ida. Ayer en la otra serie ganó Corinthians, la ida 2-1 al Sao Paulo. Jugó como local el equipo de Corinthians. Matías Rojas todavía no está habilitado como para jugar Copa de Brasil. Y Ángel Romero estuvo en la banca una vez más sin entrar. Este domingo todo sale sí o sí. 700 millones salen, 200 millones en el Pozo, un Jeep Commander y 200 millones por número de cartón. 700 millones salen sí o sí con CNTC por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Jazz número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. En Bristol, últimos días, comprar ya y triplicar tus chances de ganar una Amarok Full Equipo 0 kilómetro. 80 sucursales, WhatsApp 0991-670-0000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1342. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Tendremos actividad desde el viernes. Una fecha más en la categoría Independiente Santaní, viernes a las 17 en Campo Grande. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a www.shell.com.py/promo Brasil. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Ranch con el equipamiento perfecto desde $14.100 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 085-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Más de la intermedia San Lorenzo Pastoreo el viernes 19:15 en San Lorenzo. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Con la promo Amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes. Si son socios de la Universitaria Cooperativa Lambaré, 5% descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza.
En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. El sábado Martín Ledesma Carapeguá a las 10 de la mañana, mismo horario para 12 de octubre, 24 de septiembre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regalamos, regala Bmayflores. Clansol de Lasca, con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 098-1434-771. Más de repaso de partidos el domingo. Fernando La Moratera, 10 de la mañana. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El lunes, Sol de América Recoleta. El primero y el segundo se enfrentan el lunes 19-15. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Habló en exclusiva Oscar Romero. Fútbol a lo grande, Monumental. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Hoy me tocó firmar la desvinculación, mutuo acuerdo con la dirigencia de Boca, así que fue para mí sinceramente un placer de parte de esta historia también de un club, como bien decís, tan grande, así que bueno, tuve un paso por la institución muy buena, me llevó muchos recuerdos lindos, así que contento por eso. De pasapelotas a ser jugador de Boca cuando no pudiste fichar en la formativa, Oscar. Sí, así mismo también tuve esa pequeña historia con esta institución grande, de chiquito que me tocó venir acá también con mi hermano y bueno, después paso a tener esa oportunidad de poder ser partícipe del plantel profesional y ganando títulos también, así que un muy buen recuerdo, como dije, me llevo lo mejor acá de un club tan grande y tan potente como es Boca. ¿Qué edad tenía cuando te fuiste y por una cuestión de documentación la familia no pudiste fichar? ¿Qué edad tenías vos en ese momento en Boca? Teníamos ahí con Ángel 13, 14 años, que tuvimos la oportunidad de venir acá, tuvimos un tiempito también viviendo en Casa Amarilla. No se dio por algunas cuestiones de papeles en su momento, por supuesto, también eso nos dolió un poco porque teníamos esa ilusión de arrancar la carrera en Boca, pero como te dije, después el destino me volvió a este club y ya siendo profesional y como te dije y vuelvo a repetir, ganando el título también, que para mí fue muy importante eso. Oscar, Cerro, Racing, saliste de la Argentina, San Lorenzo, Boca. ¿Cómo hablaste con Riquelme para ir a Boca? En este presente tuyo estamos hablando de esta desvinculación porque tu contrato terminaba en diciembre, te desvinculaste antes. En buenos términos, como debe ser. Sí, por supuesto. Cuando me tocó venir acá, fue quien levantó el teléfono, me dio esta posibilidad y me brindó esta opción. Lo tomé seriamente y por supuesto muy entusiasmado. Sabemos todos que es una institución muy grande, con mucha historia, en donde uno tiene que venir a dar lo mejor, y traté siempre de que llegué a hacerlo de esa manera. Y bueno, agradecido también con toda la dirigencia de Boca, encabezado ahí por Román Riquelme, y bueno, para mí, vuelvo a repetir, fue un placer poder ser parte de esta institución, de la historia también, y bueno, me llevo lindos recuerdos, y ahora
a pensar lo que se viene y ver dónde me lleva el destino. ¿Por qué el Cerro Porteño se ilusiona con vos? Los hinchas nos están diciendo, y viene a Cerro, preguntan, ¿por qué tanta ilusión? ¿Llegaste a hablar con alguien de Cerro o no? Siempre cuando hay, digamos, mercado de pases, siempre está Cerro ahí, también la gente siempre llama a preguntar la situación y demás, y uno obviamente es muy agradecido y valora mucho esa predisposición que tienen hacia mi persona, el interés que siempre me demuestran. Siempre Cerro va a estar ahí en un lado del sentimiento, de mi sentimiento, porque es un club que prácticamente me dio crecer como profesional y que me brindó muchas oportunidades para que hoy en día sea lo que soy como futbolista, y siempre va a tener una parte muy buena, unos recuerdos muy buenos de mi vida, así que siempre están ahí pendientes. Esta vez también no fue la excepción, preguntaron, llamaron, y bueno, que primero de resolver mi situación acá con la gente de Boca, y a partir de hoy ya y seguramente voy a estar analizando las cosas que me estén llegando. ¿Vas a analizar lo de Cerro o podés decir, no, de momento es muy difícil que vuelva a Cerro? Analizo todo, Arturo. Trato siempre de analizar lo que me lleva cualquier parte del mundo, y bueno, estoy con mi familia, con mi gente, trato de resolver lo que es mejor y es más beneficioso para uno. Sin cortar la posibilidad de Cerro, me supongo que hay otras ofertas. Insúa de San Lorenzo dijo públicamente, hablé con Oscar, y vos le dijiste, tengo dos ofertas del exterior, lo que dijo el técnico de San Lorenzo. Sí, también, como te dije anteriormente, hay clubes que llamaron y preguntaron, a sabiendas de que ellos también se iban informando por lo que estaba pasando en Boca con mi situación. Entonces hubieron clubes que se acercaron, a quienes estoy muy agradecido. Como te dije, siempre uno agradece la predisposición, el interés, y bueno, como en ese momento estaba todavía vinculado a Boca, no di ninguna respuesta, pero como te dije, a partir de ahora sí ya empezaré a analizar las cosas que me llegaron, y seguramente en los próximos días, Dios mediante, decidiré dónde iría a jugar. Vasco está interesado en vos. Sí, también tuvieron ese interés. Como te digo, Arturo, hay varios clubes, gracias a Dios, que preguntaron, que llamaron, pero bien, estaba vinculado con lo que es lo que era Boca, me enfocaba más lo que era la institución y trataba de no meter eso en mi cabeza, pero obviamente ahora uno estando libre empezaré junto a mi familia a analizar el futuro. San Lorenzo es difícil, ¿no? No quiero cerrarle las puertas a nadie. Obviamente tengo que analizar, ver qué posibilidad hay. La idea, por supuesto, junto a mi familia seguramente es salir al exterior, pero vuelvo a repetir, no le cierro las puertas a nadie. Analizaré bien, me sentaré ahí con mi gente y voy a analizar para ver qué es lo que más me sirve. ¿Volverías a Europa o es más Sudamérica, Oscar? Y seguramente lo más rápido posible, ojalá que se dé lo más rápido posible, por el tema que también no quiero esperar mucho, trataré de decidir cuanto antes. En realidad estoy buscando algo del exterior, pero no tampoco quiero decirte un lugar específico ni poder decirte voy a ir ahí. Si analizaré todo lo que me llega. Hoy en día recién estoy con esa posibilidad de analizar y también obviamente de seguir con mi familia. Bueno, hablaste mucho de la familia, no tiene incidencia en lo de Cerro, porque Cerro por ahora no, por lo que se te siente, más bien es el exterior y probablemente, no sé en qué tiempo, podrías volver a Cerro. Ojalá sea pronto, uno siente mucho cariño con la gente de Cerro, siempre sigo los partidos, no solamente a Cerro, sino que al fútbol paraguayo también siempre, entonces siempre está ese cariño, pero como te dije, no te puedo decir
cuándo volvería, porque eso no lo decido yo, sino que es el destino. Voy a ver qué es lo que me depara el futuro, y me acuerdo de eso, obviamente, seguramente en pocos años, o ojalá que sea en poco tiempo que me toque volver a hacerlo. Y en este tiempo de vinculación de Boca, ¿vas a venir al país, vas a volver a Paraguay y aquí lo vas a resolver, Oscar? Seguramente, Arturo, seguramente iría ahí con mi familia unos días. Como te dije, trataré de resolver lo antes posible para ver esa posibilidad de no quedar tanto tiempo sin entrenar. Y bueno, pero seguramente pasaría ahí con mi novia ahí a Paraguay un rato. ¿Y Ángel, se juntarían? ¿Podrían volver a jugar juntos o no? ¿O está Ángel en Corinthians? ¿Cómo es con relación a Ángel y vos en ese sentido? Sí, Ángel está ahí en Corinthians, tiene contrato todavía un tiempo largo, y siempre hablamos de esa posibilidad de poder volver a jugar juntos. Bueno, ojalá que pronto se dé, y si no, también obviamente Ángel está bien ahí en Brasil, y a mí me tocaría decidir dónde iría a jugar. Oscar, y el tema de la selección, decís, ¿por qué no me llaman? Estoy en Boca, hablaste con los Barros Echeloto, en ese sentido, ¿qué hay? No he tenido esa posibilidad. ¿Pero te gustaría volver a la selección? Sí, por supuesto, son decisiones, uno respeta mucho, obviamente, le desea lo mejor a la selección como siempre, esté uno o no, por supuesto que tiene las ganas, ¿no? De tirar para adelante. Necesitamos nosotros volver a jugar el Mundial, así que uno desde mi lugar trato siempre de ponerme bien, de estar en un nivel apto como para que ese llamado vuelva a mí, para poder ser tenido en cuenta otra vez. Mientras tanto, hoy me enfoco más en lo que sería mi futuro, que obviamente eso viene de la mano también. Si a uno le va bien en su club, por supuesto que puede tener mucha más chance de ser llamado. No queremos robarte mucho tiempo agradeciendo tu deferencia. ¿A vos te llegó a llamar Ramón Díaz o lo querés abordar en otra ocasión? Técnico de VA. No tuve la posibilidad de hablar con él, sí con los directivos, que como te dije anteriormente mostraron interés, pero no más de eso. ¿Quisieras, como se dice en las entrevistas, agregar algo más, que no pregunté, que consideras decirlo, o está todo dicho, Oscar? No, todo dicho. Agradecerte por el llamado, Arturo, así que siempre estamos a la orden. Fútbol a lo grande. Frases de colección. Agradecido también con toda la dirigencia de Boca, encabezado ahí por Román Riquelme, y bueno, para mí fue un placer poder ser parte de esta institución, de la historia también, y bueno, me llevo lindos recuerdos, y ahora a pensar lo que se viene y ver dónde me lleva el destino. Frases de colección. Uno siente mucho cariño con la gente de Cerro, siempre sigo los partidos, siempre está ese cariño. No te puedo decir cuándo volvería, porque eso no lo decido yo, sino que es el destino. Voy a ver qué es lo que me depara el futuro, y me acuerdo de eso, obviamente, seguramente en pocos años, o ojalá que sea en poco tiempo que me toque volver a Cerro. Frases de colección. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta
Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 23 grados.